La historia comenzó mostrándonos un vacío primordial. Todo era una tempestad oscura hasta que la diosa de la luz creó un continente donde surgieron diversas razas: dragonianos, onis, demonios, elfos, enanos, centauros, bestias y humanos. En ese mundo nació Light, el protagonista, quien tras despedirse de su familia partió en busca de aventuras. Al llegar a la ciudad, descubrió pronto que los humanos eran despreciados por las demás razas. Al menos, así lo percibió él. Se presentó en el gremio de aventureros y la recepcionista lo registró. Como era su primer ingreso, le asignaron el rango F y le preguntaron si poseía algún don. Light explicó que su habilidad era el gacha ilimitado. La recepcionista no comprendió y pidió que se lo demostrara. Él activó su poder y solo apareció un tenedor doblado. Insistió, tratando de no quedar mal, pero lo único que sacó fueron cosas inútiles. La recepcionista, al ver el resultado, confirmó el rango F y le advirtió que por ahora era lo más apropiado para él. Le preguntó entonces qué encargo podía realizar. Ella señaló el tablón de misiones, pero al verlo inquieto le preguntó si tenía problemas para leer. Light confirmó que no sabía leer bien. La recepcionista no se sorprendió. La alfabetización entre humanos era baja, así que le recomendó tareas sencillas, como recoger leña. El pago sería muy escaso, pero Light aceptó con gusto. Tras un día largo y agotador, apenas consiguió reunir lo suficiente para pagar una noche de hospedaje. Mientras caminaba por las calles oscuras, un grupo de bestias lo intimidó. Tropezaron con él, lo acusaron de ensuciar su ropa y, como compensación, le quitaron el dinero para llevarla a la lavandería. Lo patearon y se marcharon con su botín, dejándolo tirado en un charco, despreciado por las demás razas. Solo un pequeño grupo se acercó para ayudarlo. Cuando una mano tocó la suya, Light entró en pánico, convencido de que lo iban a herir, pero ellos le aseguraron que no harían daño y lo demostraron arrodillándose para abrazarlo, aun cubriéndose de barro junto a él. El grupo explicó que pertenecían a la Concordia de las Tribus, una agrupación que representaba a las 9 razas creadas por la diosa. La elfa se llamó Sasha, el hombre lobo Garú, el dragoniano Drago, el oni Oboro, el demonio Diablo, la elfa Oscuracione, el enano Naano y Centaur el centauro. Les dijeron que solo les faltaba un humano para que la concordia quedara completa. Querían acabar con la discriminación racial y construir un mundo mejor, y necesitaban que alguien como Light se uniera a ellos. Él aceptó encantado. En otra escena, el grupo estaba en la mazmorra más grande y peligrosa del mundo. Light, protegido por sus nuevos compañeros, se sentía inútil. Sasha le pidió que no se desanimara. A pesar del peligro, algunos del grupo se burlaron y comentaron que se veían adorables, lo que avergonzó a Sasha. Ella dejó claro que no permitiría que la concordia quedara mal si perdían a su miembro humano. Drago, para consolarlo, le dijo que no se preocupara. A ellos les encantaba el té que él preparaba, y eso era suficiente. Continuaron avanzando hasta que, en un punto de la mazmorra, Garú declaró que aquel era un lugar adecuado. De pronto cambiaron de actitud. Light, inocente, preguntó si era momento de descansar y ofreció preparar el té. Pero cuando empezó a hacerlo, Garú le comunicó que quedaba expulsado del grupo. Uno a uno, los miembros mostraron su verdadera cara y le revelaron que nunca habían querido a un humano entre ellos. Afirmaron que los humanos apestaban y que eran seres inútiles e insignificantes. Light, atónito, preguntó por qué actuaban así si hasta entonces habían sido amables. Ellos confesaron que todo había sido una farsa. Los altos mandos de la Concordia se habían preocupado por su supuesto don gacha ilimitado y ordenaron vigilarlo. Lo habían integrado al grupo, pensando que podría convertirse en un maestro. Al descubrir que sus habilidades eran mediocres y que su don parecía basura, decidieron que no era más que un estorbo. Sasha admitió sentirse aliviada de que Light no fuera un maestro, pues la idea de casarse con alguien inferior le provocaba repulsión. Antes de que Light pudiera comprender del todo, la Concordia intentó matarlo para evitar futuros problemas. Garú lo atacó y Light huyó aterrorizado. Sasha le disparó una flecha que le perforó la pierna y entre risas crueles disfrutaron de su sufrimiento mientras Garú lo golpeaba. Cuando la virulencia del ataque amenazó con dejar pruebas que contradijeran su versión, el resto del grupo frenó la matanza y acordaron dejar la apariencia de que el humano había muerto en un ataque sorpresa de monstruos. Light, arrastrándose y preguntándose por qué le sucedía todo aquello,
Gritó con todas sus fuerzas su deseo de vivir. En ese instante, apareció un sello mágico en el suelo. Drago se alarmó. Light había activado una trampa mágica. Garou intentó atacarlo de nuevo, pero Light logró escapar. Se encontró en otra parte de la mazmorra, más profunda y peligrosa. Si no lo mataban sus compañeros, quizá lo haría un monstruo. Lloró de frustración. Había creído en ellos. Había recibido su aparente bondad, y todo había sido una mentira para deshacerse de él. Recordó las órdenes que habían recibido y juró vengarse, decidido a arrancarles la cabeza con sus propias manos. No tuvo tiempo de consumar su juramento. Un monstruo enorme, nivel 1000, apareció detrás de él. La trampa lo había teletransportado al abismo más profundo. Aún así, Light no pensaba rendirse. No moriría sin reunirse con su familia, ni sin cobrar venganza. Desesperado, activó su gacha una y otra vez. Esta vez, algo extraño ocurrió. De su gacha emergió una chica que destrozó con facilidad al monstruo. Ella declaró que no tendría piedad con nadie que amenazara a su amo. Light la miró estupefacto. La joven se acercó y se arrodilló en señal de respeto. Al ver que él estaba herido, lo sanó con facilidad y, muy educada, le pidió que le dijera su nombre. Light se presentó y ella, sonrojada, repitió su nombre llamándolo amo. Citando un código de honor de doncella, afirmó que estaba obligada a servirlo y a vivir para su servicio, comprometida hasta la muerte y jurando lealtad absoluta. Ella se presentó como Mei y reveló que su nivel era 9999. Explicó que era una carta ultra super rara que había salido de su gacha ilimitado y prometió estar siempre a su lado. Light no podía creerlo. Su gacha solía dar solo basura, así que era imposible que algo tan extraordinario apareciera. Mei le pidió que la llamara por su nombre. Acto seguido, suplicó permiso para usar su habilidad de apreciación y evaluar los detalles del gacha ilimitado de Light. Al inspeccionarlo, Mei descubrió que las habilidades de Light estaban ocultas bajo una pesada capa de ocultamiento, por lo que nadie de menor nivel podría verlas. Le explicó que su gacha estaba lejos de ser inútil. Podía activarse infinitas veces, y las probabilidades y rarezas de las cartas variaban según la densidad del maná en el entorno. Las rarezas iban desde la super ultra rara hasta la ultra rara, la triple S, la doble S, la S, la rara, la normal y el error. En la superficie la densidad de maná era baja, lo que hacía casi imposible que surgiera una carta como Mei. En cambio, en lo profundo de la mazmorra, el maná era abundante, aumentando considerablemente las posibilidades de obtener cartas raras. Mei felicitó a Light por haber viajado hasta allí solo, pues había aprovechado así el verdadero potencial de su gacha ilimitado. Sin embargo, le advirtió que enfrentarse a monstruos en esos niveles podía ser fatal con sus estadísticas actuales, aunque con ella a su lado no habría problema. Light la interrumpió para contarle que no llegó hasta allí por voluntad propia. Lo habían traicionado sus compañeros, lo habían apuñalado con flechas y lo habían dejado al borde de la muerte. Su único deseo era proteger a su familia y ahora quería vengarse. Mei lo abrazó, disculpándose por no comprender en toda su profundidad su sufrimiento, pero le aseguró algo: ella haría caer la furia sobre sus enemigos si él se lo ordenaba. Podía decapitar a esos traidores y presentar sus cabezas en picas. Light, sin embargo, rechazó la idea de que Mei hiciera el trabajo por él. Confesó que había confiado en ellos y que la traición se debió a su propia debilidad. Por eso debía volverse más fuerte y vengarse con sus propias manos, aunque pareciera imposible para un humano. Mei, arrodillada y llena de respeto, le dijo que el deseo de su amo sería también el suyo. Agradecido, Light convocó una vez más su gacha ilimitado y, decidido, empezó a forjar un reino que pavimentara su camino hacia la venganza. En un abrir y cerrar de ojos transcurren 3 años. Ahora contemplamos cómo nuestro protagonista ha levantado todo un reino en lo más profundo del abismo, una sociedad sorprendentemente avanzada. Lo mejor de todo es que la población lo idolatra, aunque Mei no parece muy feliz con lo obsesivas que pueden llegar a ser las demás respecto a su maestro. Mientras ambos recorren la ciudadela, todas las personas los saludan con gran amabilidad y, además, informan de ciertos problemas con los recursos. Al enterarse, Mei asegura que actuará de inmediato para reabastecer los suministros. Ha pasado mucho tiempo desde que llegaron y la población ha crecido bastante. Por ello, Light piensa que es buen momento para reevaluar la forma en que administran las cosas. Entonces, le pregunta a Mei
¿qué están haciendo los otros 4 nueves? Y ella le informa que todos se encuentran trabajando arduamente. Aoyuki se dedica a explorar y mapear los alrededores del abismo. Ellie trabaja sin descanso para desarrollar nuevas magias y avanzar en sus objetivos. Nasuna patrulla el interior del castillo. Después de todo, es experta en combate cuerpo a cuerpo y, además, bastante carismática, aunque a Mei no le convence la idea de dejarla a cargo del castillo. Más tarde, los chicos se encuentran con Jack, una carta de nivel 7777, encargado de entrenar a Light. Su forma tan informal de dirigirse al joven no le agrada nada a Mei, pero Light le asegura que no debe preocuparse. Al pasar al entrenamiento, se demuestra cuánto ha mejorado. Ahora es capaz de enfrentarse de igual a igual a una carta tan poderosa. Por su parte, Nasuna confirma que el castillo está despejado. Al encontrarse con las hadas de la limpieza, les comenta que se encuentra en una misión sumamente importante asignada por Lord Light. Ellas la elogian sin demasiada convicción, solo para halagarla, y Nasuna deja que la adulación se le suba a la cabeza. Aprovechando eso, las hadas le piden patrullar cierto lugar secreto al que ni siquiera ellas pueden acercarse. Inocentemente, Nasuna acepta, sin notar las sonrisas maliciosas de aquellas traviesas hadas. En un cambio de escena, Nasuna llama a la puerta de una habitación y es recibida por Mei, quien se sorprende al verla ahí. La joven responde que está patrullando y pregunta qué hace ella en la habitación del Gran Lord, cuando se supone que Light debería estar entrenando con Jack. Mei asegura que solo está limpiando, aunque mientras habla, Nasuna entra y comenta que aquello se parece más a revolcarse en la cama de su señor. Mei intenta despistarla diciendo que es una técnica secreta para hacer la cama. Nasuna se interesa, pero Mei le aclara que no puede contarle nada porque es un secreto. La chica queda satisfecha, asegurando que no esperaba menos de la primera invocada por Lord Light, y Mei se siente aliviada al recordar que Nasuna no es precisamente muy perspicaz. Entonces Nasuna recuerda que trae un encargo y le entrega la carta. Las hadas protestan porque Mei monopoliza la limpieza de la habitación de Light, exigen votaciones y afirman que también tienen derecho a atender ese lugar. Nasuna incluso le lee que la han maldecido 3 veces, aunque no entiende muy bien por qué, y pregunta si acaso lo hacen para aumentarle la resistencia. Mei le responde que no debe preocuparse. Es un asunto entre la jefa de sirvientas y las hadas de limpieza. Le entrega unas monedas en recompensa y Nasuna se marcha feliz, comprándose panqueques y un poco de leche. Al volver al castillo, se topa con Aoyuki y le pregunta si no debería estar patrullando los bosques. La chica solo responde con maullidos ante cada pregunta, hasta que, cansada de insistencias, confiesa que regresó a entregar el mapa que Mei había encargado. Nasuna le da unas palmadas demasiado fuertes en la espalda, la felicita y continúa su patrulla. Al llegar al trono de Light, grita muy fuerte para asegurarse de que no haya monstruos escondidos. Cuando constata que todo está despejado, se restriega cariñosamente contra el asiento, lamentándose de no haber visto a su señor durante todo el día. Por desgracia, termina rompiendo uno de los adornos del trono, lo recoge rápidamente, lo coloca como puede y huye de allí. Mientras tanto, Light continúa entrenando con Jack. Finalmente, este le recomienda detenerse y tomar un baño. Ambos se dirigen a un baño termal, donde Jack lo felicita por el control que ha adquirido sobre su cuerpo. No hay muchos, ni en el abismo ni probablemente en la superficie, capaces de enfrentarlo cuerpo a cuerpo. Light responde que no sabe lo que les espera arriba, pero no piensa bajar la guardia hasta cumplir su venganza. De vuelta en la oficina de Mei, las hadas de limpieza están nerviosas. Mei les pregunta si saben por qué fueron convocadas, pero ellas fingen ignorancia. Entonces Mei empieza a citar palabra por palabra la carta que enviaron, lo que provoca pánico. Las chicas se disculpan una y otra vez, intentando justificar sus acciones con excusas baratas. Mei señala que su peor error fue mandar a Nasuna a hacer su trabajo sucio. Como castigo deberán limpiar a mano el enorme pasillo que conduce al trono de Light. Ellas protestan, pues es larguísimo. Mei les recuerda que el camino para convertirse en sirvientas perfectas es duro. Además, como ella debe subir a la superficie para cumplir una misión, serán ellas quienes se encarguen de todo el trabajo. Sin opción, aceptan. Mientras tanto, Nasuna se encuentra con Ellie en el mercado. Ellie pregunta si está buscando dulces, pero Nasuna asegura estar admirando un guantelete. Luego pregunta qué hace Ellie en la ciudad si se suponía que debía estar investigando.
Ella responde que regresó porque todo está marchando según lo planeado. Ambas comienzan a discutir. Los ciudadanos las observan pensando lo infantiles que pueden llegar a ser. Ellie no pierde tiempo y presume de las veces que ha tomado té con Lord Light. Incluso confía en que pronto cenará a solas en su habitación y pasará la noche con él. Nazuna se frustra porque ella también quiere tomar té con su señor. Cuando Ellie pregunta si realmente es todo lo que desea, Nazuna responde que sí, y Ellie la llama idiota por conformarse con tan poco. Aún así, al terminar la discusión, Nazuna asegura que si Ellie solo es buena con la magia, ella puede encargarse del combate cuerpo a cuerpo. Después se marcha contenta, como si nada hubiera pasado. Por otra parte, las hadas de la limpieza se quejan. No entienden por qué Mei se molestó cuando solo protestaron por el monopolio de la habitación de Light. Saben que no pueden enfrentarse directamente a la jefa, así que llegan a considerar envenenarla, aunque recuerdan que es inmune a los venenos. Se lamentan porque solo desean limpiar la habitación de su señor, lamer sus botas, sus tenedores, oler su cama. Todas coinciden en que lo harían sin dudar. Mientras discuten, recuerdan que Mei fue la primera invocada y pasó 3 meses sola con él. En aquel entonces, el joven maestro era inexperto, y eso solo incrementa su envidia. Unidas por el resentimiento, intentan convertirla en energía negativa para maldecir a Mei. Justo entonces, ella entra en la habitación. Ellas entran en pánico, creyendo que ya había partido a la superficie, pero Mei les explica que, de camino, escuchó sus encantadoras plegarias. Sin remedio, confiesan estar celosas. Mei les expone que, aunque no tiene obligación de aclararles nada, durante esos meses se dedicó a educar al joven señor y enseñarle técnicas de combate, por lo que no tuvieron tiempo de hacer nada indebido. Luego revela que regresó porque creyó haber sido injusta con ellas. Sin embargo, se da cuenta de que estaba equivocada, y como aún necesitan más disciplina, también deberán limpiar la sala del trono. Si tienen tiempo para maldecir, tendrán tiempo para limpiar. Tras una mirada amenazante, las chicas prometen dar su máximo esfuerzo. Un rato después, se encuentran limpiando desesperadamente cuando descubren el daño que Nazuna provocó en el trono. Mientras tanto, Nazuna se lamenta en su habitación por no haber visto a su señor Light en todo el día, aunque conserva la esperanza de encontrárselo al día siguiente. Y efectivamente, al salir del castillo al amanecer, Light se topa con Nazuna, él y Aoyuki. Al verlo, las tres se acercan de inmediato, aunque Aoyuki es la primera en lanzarse. Las otras dos se quejan por ello, pero en ese momento aparece un sabueso infernal. Light tiembla al recordar aquel fatídico día en que enfrentó a uno similar. Sin embargo, sus fieles compañeras se preparan para destruirlo por atreverse a mostrarse hostil frente a su señor. Su aura es tan intimidante que incluso el sabueso se arrodilla. Light las tranquiliza, asegurándoles que está bien, y se acerca a acariciar al animal mientras piensa que, si lo pidiera, sus compañeras serían capaces de exterminar una especie entera, incluso si lo dijera en broma. Mei le pregunta cuál es el asunto pendiente, y Light revela que recibió un mensaje. Ha llegado el momento de prepararse. Una de las presas ha mordido el anzuelo. Cuenta con todas para encargarse del primer objetivo e iniciar la venganza que lleva preparando durante 3 largos años. Por otra parte, Garou se encuentra en una ciudad donde es ovacionado por todos. Mientras camina, se topa con un humano y, como de costumbre, aprovecha para humillarlo. Tiempo después, ya instalado en un restaurante, presume con arrogancia que gracias a su olfato aceptó únicamente los mejores trabajos, lo que lo llevó a la cima. Uno de sus secuaces le pregunta si entre esos trabajos también estaba aquel que realizó hace 3 años con la Concordia de Tribus. ¿Y qué clase de misión fue esa? El resto del grupo le ordena callarse, pues se trató de una operación secreta que solo el gran Garou podía ejecutar. Él se disculpa, obligado a mantener el secreto, aunque en su mente reconoce que fue el trabajo más fácil de su vida, deshacerse de Light. Gracias a eso, ahora es rico y famoso, aunque siempre le molestó que nunca pudieran localizarlo después de que se teletransportó. Le gustaría saber más sobre ese supuesto maestro al que todos buscan desesperadamente, pero un escalofrío le recorre el cuerpo al imaginarlo. Indagar demasiado podría ser peligroso. En ese momento, Mei aparece en el restaurante y pide disculpas por interrumpir. La escena cambia hacia las profundidades de una mazmorra. Ella se hace pasar por alguien débil mientras es escoltada por el grupo de Garou, quien recuerda cómo en el restaurante se presentó como sirvienta leal de Light. Le comentó que el joven pertenece a un linaje noble,
y lo busca desesperadamente. Garou no cree una sola palabra, pues Light jamás tuvo apariencia de noble, aunque May insiste en que no puede revelar demasiados detalles y le ruega no hacer tantas preguntas. Sabe perfectamente que él es Garou de la Concordia de Tribus y que hasta hace poco supo que su amo Light se había unido a ese grupo de aventureros para luego morir supuestamente en el abismo. Garou piensa que todo podría ser una mentira, aunque si fuese cierto y Light realmente perteneciera a la nobleza, podría amasar una fortuna. Le pregunta qué desea de él, y May ruega que la escolte hasta el lugar donde fue visto por última vez. Garou le advierte que es demasiado peligroso, pero ella se muestra dispuesta a pagar el precio, abriendo un maletín lleno con 3 lingotes de oro. Garou se pregunta si la familia de Light realmente es noble, si incluso su sirvienta puede pagar semejante suma por una simple escolta. Sospecha que podría tratarse de una trampa, aunque menosprecia tanto a los humanos que no cree que una simple mujer represente una amenaza. Responde que el dinero no importa, pues Light era su gran amigo dentro del grupo, y acepta. May llora de emoción, mientras Garou solo piensa que cuando lleguen a ese lugar, disfrutará de su cuerpo y la destrozará sobre la tumba de Light. Más tarde, llegan hasta el sitio donde emboscaron a Light. Allí Garou inventa todo tipo de mentiras, y May se arrodilla fingiendo llanto, lamentando aquello que ocurrió a su maestro. Garou bloquea las salidas, pero May menciona con exactitud todo lo que le hicieron a Light en ese lugar. Garou entra en alerta, preguntándose cómo demonios sabe tanto. Solo unos pocos conocen lo que realmente pasó. Exige saber quién es y para quién trabaja. May se levanta, declarando que su lealtad es únicamente hacia su maestro Light, y lo mira con furia. Garou y sus hombres sienten un miedo irracional ante esa mujer. May lo observa con amenaza en los ojos, y Garou entiende que está muerto. Justo entonces, Light aparece y le pide a May que se calme, pues Garou es su presa. El grupo no puede creer cómo un niño humano llegó hasta el corazón del abismo. Light revela su rostro, y Garou, incapaz de creerlo, le pregunta cómo sigue con vida. Light, sonriendo, responde que volvió para cobrar venganza con 3 años de intereses. Garou estalla en carcajadas, preguntándole si un simple humano de nivel 15 regresó para vengarse de un hombre bestia de nivel 150. Comenta que quizás logró sobrevivir de alguna manera, pero cometió el peor error al mostrar su cara, pues cuando lo mate y entregue su cuerpo, será coronado rey de los hombres bestia. Light se muestra decepcionado y le pregunta si no siente curiosidad por saber cómo sigue vivo y cuál es su relación con May. Garou admite que le gustaría saberlo, ya que no puede medir el poder de esa extraña sirvienta, pero asegura que 2 humanos no pueden contra un grupo entero por encima del nivel 130. Además, no le importa cómo sobrevivió, supone que fue gracias al rescate de esa mujer. Light admite que no está del todo equivocado, pero cuando Garou ordena atacarlo, May arranca de inmediato la cabeza a 2 miembros de su grupo. Light agradece la intervención y le indica bloquear la salida. El grupo queda en shock. Garou intenta calmarlos, asegurando que fue un ataque sorpresa, pues seres inferiores como los humanos jamás podrían superarlos. Light comenta decepcionado que no han cambiado y pregunta si nunca se les ocurrió que las razas débiles son en realidad las demás. Garou grita que los humanos son basura por sus escasas reservas de maná y muestra su nivel 158. Light explica que los niveles varían entre razas, originando la discriminación. Garou insiste, pero Light señala los cuerpos en el suelo. Él responde que debieron usar objetos mágicos y ordena un ataque simultáneo. Light los derrota con facilidad y se acerca a Garou, preguntando si ya se cansó. Este, ciego de ira, toma distancia y advierte que lo hará pagar por creerse superior. Invoca a su bestia mágica Fenrir, asegurando que sufrirá con su arma secreta, un Fenrir de nivel 500. Light suspira, señalando que es patéticamente débil. Garou cree que enloqueció por miedo y le ordena arrodillarse como basura. Light suelta su arma y asegura que no se moverá, que puede hacer lo que quiera. Garou ordena el ataque ígneo, concentrando todo el maná de su bestia, pero queda en shock al ver que Light ni siquiera se inmuta. Este se sacude el polvo y comenta que solo fue eso, polvo. Todos quedan paralizados. Light declara que ahora es su turno. Dice que llamar Fenrir a ese cachorrito provoca una idea equivocada y le mostrará al verdadero Fenrir, liberando al dios lobo primordial, una carta de nivel 9000. Con un suspiro,
La criatura elimina la invocación de Garú. El grupo queda atónito ante tal poder. Light comenta que él mismo podía encargarse del cachorro y revela su nivel. Garú y los suyos se preguntan si los humanos no tenían un máximo de nivel 100. Incapaz de creerlo, asegura que debe ser un impostor, pues luce igual que hace 3 años. Light revela que usa el brazalete de la juventud, diseñado para no envejecer y mantener el dolor, ira y desesperación grabados en su memoria. Garú comprende que no podrá vencer y suplica por su vida, revelando que solo obedecía órdenes de la Federación. Culpa a los demás, quienes lo contradicen, pero Mei los elimina por mentir a su maestro. Garú, aterrorizado, ve morir a todos. Light vuelve a preguntar quién es ese maestro y por qué intentaron eliminarlo pese a saber que él no lo era. Garú responde que no tiene información y nunca supo el motivo. Light mira al resto, quienes dicen saber algo, pero son inmediatamente ejecutados por Mei. Solo queda Garú. Light hace una última pregunta. Con el poder que ha mostrado él y Mei, ¿cree que podrían ganar si declararan la guerra al mundo de la superficie? Le exige honestidad, pues Mei posee el ojo de la verdad. Garú, temblando, admite que la batalla comenzaría a su favor, pero por muy fuerte que sea, sigue siendo solo una persona. Mientras tanto, las naciones han acumulado armas y artefactos durante años. Cuando se unan, les será difícil resistir. Light confirma lo que pensaba. Hay un límite para una sola persona. Dice tener más preguntas, pero antes teletransporta a Garú a cierto lugar. Llegan a una sala del trono donde Garú queda pasmado al ver las fuerzas que posee Light, todas mostrando respeto. Light se sienta en su trono y ordena a sus súbditos mostrar su nivel. Todos superan el 1500. Revela que esas son las fuerzas reunidas durante 3 años y vuelve a preguntar cuáles son las posibilidades de ganar una guerra. Garú es incapaz de hablar, aunque su expresión lo dice todo. Light sonríe, felicitándolo por obtener el privilegio de sufrir una agonía peor que la muerte. Garú tartamudea, preguntando si planea convertirse en un dios. Con tanto poder podría destruir el mundo en un instante. Light responde que no suena nada mal, aunque ser un dios benevolente o un señor demoníaco dependerá de la respuesta de la superficie. Finalmente anuncia que ha llegado el momento de iniciar la marcha desde el abismo hacia la superficie. Con el paso del tiempo, Light y su grupo finalmente emergieron a la superficie. Light no podía contener la emoción de volver a ver a su familia, pero al llegar a su ciudad lo golpeó una realidad devastadora. El lugar donde había crecido estaba reducido a ruinas. Habían pasado 6 meses desde la catástrofe y, aunque el dolor lo consumía, encontraba un rastro de esperanza en el hecho de no haber hallado los cuerpos de su hermana, Gold. Una carta de nivel 5000. Sugirió que lo mejor era continuar su camino, pues dormir a la intemperie nunca era buena idea. Nemumu lo regañó por hablarle sin el respeto debido a Light, pero Gold insistió en que lo importante era el bienestar de su señor y que pasar la noche sin refugio no era precisamente cómodo. Nemumu terminó por reconocer que tenía razón, y Light les aseguró que no debían preocuparse. Sabía que con su fuerza actual, podían conquistar el mundo si lo deseaban, pero no pretendía lanzar un ataque sin antes analizar el panorama. Gold lo felicitó, pues antes de actuar era vital conocer la fuerza de sus enemigos y comprender qué tanto poder poseían las demás naciones. La destrucción de su aldea estaba relacionada con el hecho de que Light era considerado un posible maestro. Aquello lo llevó a preguntarse qué significaba exactamente ser un maestro potencial y qué clase de amenaza representaba para que tantas naciones se unieran para causar semejante desastre. La furia lo consumió y declaró que, si la verdad del mundo estaba cimentada en la maldad, entonces envolvería al mundo entero en llamas infernales. Gold le recomendó contener su sed de sangre mientras estuvieran en la ciudad, pues podría ocasionar muertes innecesarias. Light lo comprendió, se colocó una máscara para ocultar su identidad y siguió adelante con determinación por encontrar a su familia. Mientras volaban rumbo a su destino, Nemumu lo llamó por su nombre y le preguntó qué harían en Dagas. Gold la reprendió de inmediato, recordándole que en la superficie no podía llamarlo Light. Allí debía usar el nombre Dark, pues la gente de la Concordia podría reconocerlo si escuchaban su nombre real. Light explicó que lo primero sería reunir información,
y que para eso necesitarían subir de rango en el gremio. Cuanto más alto fuera su rango, mayor acceso tendrían a conocimiento valioso. Al divisar la ciudad, decidieron continuar a pie para no llamar la atención. Durante su trayecto se cruzaron con una carreta atacada por bandidos. Light solo tuvo que dar la orden, y en un parpadeo los bandidos quedaron inmovilizados. Los humanos de la carreta, agradecidos, se ofrecieron a llevarlos a Dagas. Uno de los jóvenes estaba maravillado de ver gente tan fuerte y les preguntó si iban a la mazmorra, asumiendo que eran aventureros famosos. Light aclaró que ni siquiera estaban registrados aún y que tan solo eran aspirantes. Su primer paso sería inscribirse y luego comenzar a subir de rango. El hombre les comentó que habían llegado al lugar perfecto. Dagas era la ciudad más al sur del reino enano y hacía frontera con el reino humano y el élfico. A pesar de las tensiones entre esas tierras, la calidad de su mazmorra atraía a tantos aventureros que la ciudad siempre estaba llena, incluso estando en medio de la nada. Además, confesó que él administraba una posada. Al llegar a las puertas de la ciudad, preguntó si realmente querían quedarse allí. Light respondió que ya había hecho más que suficiente compartiendo información. El hombre se presentó como Kernel y les pidió considerar hospedarse en su posada. Una vez en el gremio, encontraron una multitud de aspirantes humanos. Al llegar el turno de registrarse, Nemumu se indignó al saber que Light tendría que empezar desde el rango F. La recepcionista le explicó que todos debían comenzar desde ahí, sin excepción Light. Notando que Nemumu no cedía, se disculpó a nombre de ella. Al salir, la chica rompió en llanto, mortificada por haber causado que su maestro se disculpara. Light le pidió no dejarse afectar por eso. Luego fueron a la posada de Kernel, quien emocionado les aseguró que podían pedir lo que quisieran. Light no perdió la oportunidad y le pidió alquilar toda la planta superior durante un mes, impidiendo que cualquier persona, incluso el personal, subiera allí. Kernel intentó rechazar el pago, pues sentía que no podía recibir tanto oro después de que le habían salvado la vida. Pero Light insistió y Kernel terminó aceptando. Ya instalados, Light activó hechizos de silencio, anulación mágica y detección para evitar cualquier intento de espionaje. Nemumu comentó que comprendía el deseo de Light de subir a la superficie y hacerse pasar por un aventurero, pero le preocupaba que algo pudiera salir mal y le sugirió dar órdenes desde el abismo. Light, irritado, le preguntó si intentaba negarle su venganza. Nemumu se arrepintió enseguida, y la intensidad de la sed de sangre de Light estremeció el lugar. Gold se echó a reír y comentó que a veces un hombre debía hacer las cosas por su cuenta, incluso si era peligroso. Light, reconociendo que había sido duro con Nemumu, le pidió perdón. Ella también se disculpó por sobrepasarse y preguntó si podía renovar su juramento de lealtad. Light aceptó, y Nemumu se arrodilló para besarle los pies en señal de devoción. Gold no pudo evitar burlarse, preguntando si aquello no era algún tipo de fetiche. Nemumu lo reprendió con furia, defendiendo la pureza de su acto. Pero Gold insistió en que solo había visto a una pervertida disfrutando besar los pies de un chico. Light se alejó avergonzado. Más tarde, fueron a la mazmorra. Light notó que estaban llamando bastante la atención, lo cual era perfecto para su identidad de Dark, aunque la fila era enorme. También observaron que casi no había elfos allí, y Light explicó que los elfos y enanos disputaban la posesión de la mazmorra. En ese momento, un grupo de aventureros se coló en la fila, y los humanos detrás se intimidaron demasiado. Para reclamar, Light intervino y les pidió que hicieran la fila como todos. Uno del grupo le preguntó si sabía con quién hablaba, a lo que Light respondió con calma que cómo iba a saberlo si llevaba una capucha que le tapaba la cara. El sujeto intentó atacarlo, pero su compañero lo detuvo y le recordó que no era prudente armar alboroto ni revelar armas en ese lugar, por lo que terminaron marchándose al final de la fila, no sin amenazar a Light. Los demás aventureros, especialmente los humanos, celebraron que les hubiera puesto un alto. Los pequeños aventureros que conocieron antes se acercaron a agradecerles. Uno de ellos, curioso, preguntó si la armadura de Gold estaba hecha de oro verdadero, y sus compañeros lo reprendieron. Gold, ingenuo, estuvo a punto de revelar la verdad, pero Nemumu intervino explicando que solo estaba pintada, ya que el oro era demasiado blando para servir de armadura resistente. Light aprovechó para comentar
que la lealtad era todo para Gold y que su armadura representaba su caballería, aunque en realidad también la usaban para atraer atención como aventureros. Los pequeños les preguntaron si era su primera vez en la mazmorra, pues notaban que no llevaban provisiones y los niveles eran tan extensos que la mayoría acampaba dentro. Light agradeció los consejos. Entonces, el portero les ordenó entrar. Mientras avanzaban, Light y los suyos pensaron que quizá deberían sacar algunos objetos, solo para aparentar que no dependían tanto de la caja dimensional. Al entrar, analizaron la estructura de la mazmorra. Sabían que su secreto residía en el núcleo, pero ni siquiera Ellie había logrado descifrarlo. Y si Ellie no podía, Nemumu tampoco. Light explicó que los núcleos acumulaban un altísimo nivel de maná capaz de crear prácticamente cualquier cosa. El interior de la mazmorra era un espacio completamente distinto. Light utilizó cartas de clarividencia, ocultación y vuelo para explorar rápidamente, mientras el grupo avanzaba hacia el segundo piso. En otro punto de la mazmorra, el líder de los elfos hervía de ira. Era el guerrero más joven entre los caballeros blancos de élite y descendiente del Gran Quito, y no podía aceptar que un simple humano, al que consideraba inferior a un insecto, lo hubiera tratado así. Su compañero Janak le recomendó calmarse y continuar hacia los trolls del tercer piso. Quito, frustrado porque su límite de nivel era 100, estaba desesperado por mejorar y ordenó a Janak que lo ayudara. Este aceptó con una sonrisa, asegurando que compartiría los resultados de su investigación, aunque Quito planeaba deshacerse de él en cuanto lograra subir de nivel. Mientras tanto, Light y su grupo derrotaron a los trolls sin dificultad y recogieron sus gemas para demostrar que habían alcanzado el tercer piso y ascender así con rapidez. En su camino de regreso notaron que el grupo de antes estaba rodeado. Observando desde la distancia, vieron que trabajaban bien en equipo. De repente, Light apareció detrás de ellos y les advirtió que debían ser más cuidadosos, señalando que había interceptado una serpiente arbustiva cuyo veneno, aunque no letal, los habría paralizado. Los chicos le agradecieron cuando de pronto sintieron una presencia acercarse. Desde el bosque emergió una enorme manada de lobos. No pertenecían a esa zona, por lo que el grupo se preguntó qué hacían allí. Los pequeños aventureros se prepararon para correr, pero Light les aseguró que los lobos no los atacarían. El grupo quedó perplejo y le preguntó si entonces había visto otro enemigo. Justo en ese instante, desde entre los árboles, apareció una mantis gigantesca y poderosa. Nadie podía creer que aquella criatura siguiera con vida. Se suponía que habían sido exterminadas hacía 10 años. Los pequeños, deseosos de ayudar a sus benefactores, les pidieron que escaparan mientras ellos se encargarían de distraerla. Sin embargo, Light les respondió que si pensaban huir, entonces tal vez ellos mismos podrían enfrentarse a la criatura. Nemumu calculó que debía estar en un nivel cercano al 500. Gold no perdió tiempo y se lanzó contra la mantis, mientras el resto del grupo entraba en pánico al darse cuenta de lo que estaban por enfrentar. Atacó con fuerza, aunque la mantis logró bloquearlo. Gold comentó que era sorprendentemente resistente, así que Dark lo intentó con una flecha ígnea, pero la criatura ni siquiera se inmutó. El líder de los pequeños insistió en que debían ayudarlos, aunque la maga del equipo no podía ocultar su emoción. Dark había utilizado un conjuro de combate sin invocación. El muchacho no entendía su reacción, pero aún así ella le advirtió que debían prestar ayuda. Gold intervino, pidiéndoles que no se preocuparan, pues esa era la oportunidad perfecta para mostrarles cómo debía lucharse con espada y escudo. Se cubrió con el escudo, pulverizó una de las garras de la mantis y explicó que una buena defensa en el momento justo podía ser mortal. Después le cortó una de las patas, recomendándoles a los chicos ser creativos al combatir. Dark no pensaba quedarse atrás. Comenzó a disparar varias flechas ígneas y a controlar sus trayectorias, golpeando una tras otra a la mantis. La chica quedó impactada al ver que estaba manipulando 30 flechas simultáneamente. Dark sintió que había llegado el momento de acabar con su sufrimiento, pero la mantis escapó corriendo. Antes de que pudiera huir, Dark bloqueó el camino con un muro de fuego. La joven, maravillada con su poder, apenas reparó en que la mantis, desesperada, emprendía el vuelo. No obstante, Nemumu la alcanzó de un solo salto y la remató, aunque Gold protestó al instante. Cuando ella preguntó por qué se quejaba, él explicó que la había destruido por completo y ahora ya no podrían vender nada. Nemumu entró en pánico y pidió disculpas a Dark, mientras los pequeños no podían creer que hubieran vencido a una mantis siendo solo 3.
Un rato después, lograron al menos recuperar el núcleo de la bestia, lo que les permitiría ascender de rango. Antes de marcharse, la maga utilizó su magia para limpiarles la suciedad y les advirtió que estaba oscureciendo. La noche era peligrosa, así que los invitaron a su campamento, donde les ofrecerían algo de comida sencilla. Dark se negó al principio, pues no quería abusar, pero los chicos insistieron, asegurando que conocían a una chica que estaría encantada de hablar de magia con él. Ya entrada la noche, mientras cenaban, la muchacha escuchaba fascinada sus explicaciones sobre magia. Dark le dijo que no tenía nada que envidiarle. Ella también era una excelente maga. La joven alabó su habilidad para utilizar hechizos de combate sin necesidad de conjurar. Su compañero, intrigado, preguntó si eso era tan complicado. Ella le explicó que existían 3 tipos de magos: los de combate, que usaban hechizos simples como flecha ígnea o espada de hielo; los de clase táctica, capaces de manejar hechizos más poderosos como muro de hielo; y los de clase estratégica, que controlaban magia capaz de alterar el mundo entero, como tsunamis, meteoritos o terremotos. Aclaró que para esos hechizos solían unirse varios magos, aunque razas como los dragonoides, elfos y elfos oscuros podían manejarlos con mayor facilidad. Para un humano era prácticamente imposible, pero Dark podía hacerlo sin pronunciar una sola palabra. Estaba segura de que se convertiría en una leyenda. Sus compañeros la hicieron calmarse y dijeron a Dark que, aunque no entendían mucho de magia, sabían que era una buena persona y estaban muy agradecidos con él. Luego, él le recordó a su hermana que no olvidara su recomendación para la escuela de magia para principiantes. Estaba seguro de que algún día también lanzaría hechizos tácticos. Dark preguntó si se referían al lugar donde se firmaron los acuerdos entre razas. Ellos respondieron que sí, y él explicó que su hermana no había podido inscribirse porque sus padres murieron en una epidemia. Para sobrevivir, tanto Milla como él formaron el gremio junto a sus amigos de la infancia, Gimra y Wardy. Su objetivo como hermano mayor era enviar a Milla a la escuela de magia, aunque sus compañeros lo corrigieron y dijeron que ese era el objetivo de todos. Dark los miró, recordó a su pequeña hermana y, conmovido, les aseguró que lo lograrían porque Milla tenía talento. Ella se sonrojó y le dio las gracias. Wardy, tan indiscreto como siempre, preguntó por qué habían decidido convertirse en aventureros. Dark explicó que sus padres murieron en un incendio, mientras que Nemumu y Gold contaron que buscaban una posición que pudiera aliviar las quemaduras de su maestro y que viajaban con él por la deuda que tenían con sus padres. Quito, por su parte, se quejó de que su enorme espada no estaba hecha para cazar monstruos de segunda categoría, aunque su compañero le pidió paciencia porque necesitaban muestras para romper el límite de nivel entre razas. Era hora de pasar a la siguiente cacería: los humanos. Quito se emocionó, llevaba tiempo deseándolo. Días después, en el gremio, la recepcionista quedó maravillada con el grupo de Dark, quienes siempre traían cosas extraordinarias. Nemumu recordó que merecían el rango S, mientras que Dark pidió el conteo de sus materiales. Con una sonrisa amable, la recepcionista les sugirió ir a almorzar, pues les habían preparado un menú gourmet, prometiendo encargarse del conteo ella misma. Más tarde, mientras caminaban por la ciudad, se toparon con un grupo de aventureros que les preguntaron si pertenecían al clan del Bufón Negro. Dark quiso saber de dónde había salido ese nombre, y ellos explicaron que así los llamaban todos. Nemumu se puso en guardia, pero los recién llegados, Sullivan y Gilbert, les pidieron calma y preguntaron si era cierto que habían vencido a la mantis. Gilbert lo dudó, lo que provocó que Nemumu lo amenazara con su daga, preguntándole si insinuaba que mentían. Gold quiso saber qué buscaban. Sullivan les aseguró que solo querían animarlos, que demostraran al mundo que los humanos valían tanto o más que las otras razas. Luego se despidieron para ingresar a la mazmorra. Al hacerlo, Dark escuchó cómo las demás razas se burlaban de los humanos, diciendo que deliraban. Los chicos ignoraron las burlas y continuaron su camino hacia el 5º nivel. En el trayecto se encontraron de nuevo con el pequeño grupo anterior, que se acercó a saludarlos. Helio comentó que su hermanita tenía algo para Dark. Milla le entregó una pequeña concha, explicando que contenía un remedio para quemaduras heredado de su difunta abuela. Aunque no borraría las cicatrices, esperaba que al menos aliviara el dolor. Dark lo agradeció
y lo aceptó con gusto, y como muestra de agradecimiento, le regaló una pulsera. Ella la recibió emocionada. Cuando se alejaron, Nemumu preguntó a Light si no se arrepentiría de haberle regalado su brazalete milagroso de rango doble S. Light respondió que le pareció perfecto para ella. Gold añadió que darle a una dama un brazalete capaz de conceder un milagro era un gesto elegante y cortés. Finalmente llegaron al 5º nivel, donde Light les pidió encargarse de los Yetis y luego utilizó un hechizo de teletransportación para regresar a su reino. Allí fue recibido por las 4 chicas. En su oficina, Mei le entregó su café mientras él preguntaba por el avance del proyecto de venganza. Ellie aseguró que todo marchaba perfectamente y que pronto estaría terminado. Light la felicitó y agradeció su esfuerzo, pidiendo al resto que continuaran con sus tareas. Cuando Nazuna consultó qué debía hacer ella, Light pensó que no estaba hecha para trabajos complicados, así que le pidió proteger el lugar en su ausencia. Ella aceptó encantada, mientras Light ardía en deseos de cumplir su venganza y ver la expresión de Sasha. En el 3er nivel de la mazmorra, Sullivan y Gilbert hacían guardia mientras su grupo descansaba. Conversaban sobre las hazañas del clan del bufón negro, preguntándose si serían ciertas. Gilbert dudaba, pero cuando Sullivan mencionó que el testigo era una humana, Gilbert admitió que entonces podría ser verdad, y de ser así, él podría convertirse en una leyenda capaz de terminar con la discriminación hacia los humanos. Sullivan se levantó para ir al baño. Al regresar, pidió a Gilbert que despertara a los demás, porque era su turno de vigilar. Sin embargo, al acercarse al campamento, descubrió horrorizado los cuerpos sin vida de sus compañeros. Quito lo regañó por hacerlo esperar tanto. Sullivan, aterrorizado, no sabía qué hacer. Era consciente de que no podía enfrentarlo. Quito lo provocó para que lo atacara, pero Sullivan pensó con rapidez y lanzó una cortina de humo para escapar y dar la alarma, decidido a hacer que pagara por sus crímenes. Por desgracia, fue atacado antes de avanzar demasiado y, al girarse, vio sorprendido que el elfo volaba sobre un artefacto extraño. Su compañero lo noqueó y lamentó que los humanos fueran tan cobardes. Luego regañó a Quito, recordándole que necesitaban a los humanos con vida y que él solo había dejado a uno. Quito respondió que uno era suficiente para sus experimentos, pero Yanak lo corrigió. Sus experimentos nunca funcionaban a la primera, así que necesitarían más sujetos. Al día siguiente, en el gremio, Nemumu discutía airadamente con la recepcionista. Exigía que ascendieran a su maestro Dark, convencida de que su capacidad y poder merecían, sin duda, un rango S. La recepcionista, con gesto cansado, le explicó que, aunque reconocían su fuerza, el reglamento simplemente no lo permitía, y que ya habían hecho una excepción al subirlo del rango F al D. Desde ahora, para seguir ascendiendo, debía realizar una hazaña realmente heroica. Light intervino para pedir más información, y ya entrada la noche, cuando se reunieron con los chicos en la posada, les anunció que su próxima misión sería cazar al asesino de aventureros. Era la oportunidad perfecta para llevar a cabo esa acción heroica que necesitaban. El problema era que casi no tenían información sobre su objetivo. Gold preguntó si al menos contaban con un mapa que los ayudara a rastrearlo, pero Light respondió que los mapas aparecían de manera totalmente aleatoria. Nemumu, entonces, propuso pedir refuerzos del abismo y atacar con una horda humana, ya que el asesino solo se centraba en aventureros humanos. Para Light era urgente detenerlo cuanto antes. Fue entonces cuando sintieron una presencia extraña y se pusieron de inmediato en guardia. En la habitación se abrió un agujero dimensional y de él emergió Milla, transportada sorpresivamente gracias a la pulsera que Light le había entregado. Al acostarla en una cama, la chica apenas pudo balbucear que necesitaban pedir ayuda a Dark. Él se apresuró a sanar sus heridas y se disculpó por entrar en su mente, pero necesitaba saber qué había ocurrido. Así descubrió que, dentro de la mazmorra, los chicos habían sido advertidos de que un asesino de aventureros estaba cazando humanos y que lo mejor era retirarse de inmediato y avisar a todos los humanos que encontraran que hicieran lo mismo. Sin perder tiempo, los pequeños se habían puesto en marcha, tratando de alejarse lo antes posible. Caminaron todo el día, pero en su ruta fueron interceptados por el grupo de Quito, encapuchados y fingiendo ser otro grupo de aventureros. Los niños, angustiados, les advirtieron sobre la serie de asesinatos dentro de la mazmorra y les recomendaron retirarse. Quito fingió sorpresa al comprender por qué cada vez se topaban con menos aventureros
y agradeció la advertencia. Sin embargo, Janak comentó que habían sido demasiado indiscretos y que nunca imaginaron que el rumor correría tan rápido. El gremio estaba actuando con más eficiencia de lo que habían pensado. Helio, confuso, preguntó de qué hablaban realmente. Janak respondió con desprecio que los humanos eran unos completos idiotas, y Quito finalmente reveló su identidad como el asesino de aventureros. Los chicos entraron en pánico. Milla fue empujada para que escapara mientras los demás se preparaban para enfrentarlos, pero Quito no tenía intención de permitirlo. Cargó contra Helio y le abrió el abdomen, arrebatándole la vida. Wordy y Jinra se lanzaron al ataque, aunque también terminaron gravemente heridos. Milla, paralizada por el terror, no pudo reaccionar, hasta que Wordy, milagrosamente, volvió a ponerse en pie y le gritó que huyera. Jinra también se levantó y ambos volvieron a cargar, pero Quito acabó con sus vidas sin piedad. Janak lo regañó por haberlos matado, pues necesitaban a esos humanos vivos. Quito respondió que aplastaría cualquier cucaracha que se resistiera y que aún quedaba una. Janak aceptó que la chica sería un buen sujeto de experimentos, aunque necesitaban más especímenes. Quito le dijo que dejara de quejarse y se acercó a Milla, anunciando que antes de dejarla incapacitada, planeaba divertirse un poco con ella. Janak, desinteresado en ese tipo de actos, decidió marcharse, no sin recordarle que no debía matarla. Milla le suplicó que no se acercara, pero Quito le respondió que debería sentirse honrada de servir para su placer. Ella quedó paralizada, incapaz de siquiera gritar, hasta que Helio, contra toda lógica, volvió a ponerse en pie y le gritó a su hermana que escapara. Janak le advirtió a Quito que no lo matara, pues el chico había demostrado ser sorprendentemente resistente y sería útil para sus experimentos. Milla observó a su hermano y, al comprender que no tenían salvación, decidió escapar mientras él le pedía que viviera por ellos. Cuando Quito intentó perseguirla, Helio se interpuso, recordando las enseñanzas de Gold: un escudo para defenderse, una espada para atacar y, sobre todo, creatividad en el combate. Quito pensó que el chico había perdido la razón, pero Helio lanzó su espada y luego embistió con el escudo, tomándolo completamente por sorpresa. Quito no podía creer que esa basura lo hubiera tocado. Furioso, atravesó el cuerpo de Helio con su espada. Se preparaba para hacerlo sufrir más, pero Janak intervino y le ordenó ir tras la chica. Milla corría desesperada, en busca de alguien que pudiera ayudarla, o al menos escuchar su relato. Sin embargo, su camino fue bloqueado nuevamente por Quito, quien le anunció que le enseñaría cómo debía comportarse ante el futuro héroe de las leyendas. Le reveló que su espada sagrada, Grandius, le permitía crear clones que podía controlar a voluntad, así que era inútil oponer resistencia. Pero Milla no estaba dispuesta a rendirse. Así como su hermano y sus amigos habían dado la vida por ella, también debía luchar. Invocó su magia, lanzando estacas de hielo para distraerlo, pero Quito la detuvo y le exigió que aceptara su destino. Milla gritó que jamás lo haría, porque un héroe debía ser fuerte, valiente y bondadoso, tal como lo era Dark, mientras que Quito solo disfrutaba maltratando a los débiles. Aquellas palabras golpearon profundamente a Quito, quien recordó cómo los demás elfos solían burlarse de él por ser fuerte únicamente contra los débiles, considerándolo una vergüenza y un lamebotas del capitán, hasta que finalmente fue expulsado de la Orden de los Caballeros Blancos. Milla remató llamándolo perdedor, y él, furioso, le ordenó callarse y decidió terminar con ella. Pero Milla sabía que no podía morir allí, no antes de advertir a los demás. En ese instante, la pulsera reaccionó y la transportó directamente ante Dark, quien, lleno de rabia, ordenó a los chicos ponerse en marcha. Mientras tanto, en la mazmorra, Quito se reunió con Janak para informarle que la mocosa había desaparecido. Janak, enojado, le reprochó cómo un ex caballero blanco había dejado que una niña escapara. Quito respondió que simplemente desapareció ante sus ojos y preguntó si acaso sabían que llevaba un artefacto de teletransportación. Janak negó que los humanos pudieran poseer algo así, pero si era cierto, estaban perdidos, porque si el gremio se enteraba, informaría al reino élfico. Y si descubrían que él también había robado a Grandius, la Orden de los Caballeros llegaría de inmediato, encabezada por su capitán, cuyo nivel superaba el 3000, mientras el resto rondaba el 2000.
y todos portaban armas del mismo nivel que Grandius. Quito entró en pánico, aunque Janak intentó calmarlo, asegurando que si su investigación tenía éxito, él mismo podría romper sus límites y la orden ya no sería una amenaza. Fue entonces cuando apareció Dark, anunciando que ya era demasiado tarde para huir. Al ver los cuerpos de Jinra y Wardy, lamentó sus muertes, mientras Gold le informó que Helio seguía con vida gracias a los primeros auxilios de alguien. Dark lo sanó y, lleno de rabia, preguntó a los elfos por qué habían hecho algo tan horrible cuando aquellos jóvenes no les habían causado ningún daño. Les recordó que, pese a la discriminación del mundo, esos chicos eran puros y valientes, y solo querían que Milla cumpliera un sueño. En otras circunstancias, incluso podrían haber sido amigos, por lo que no pensaba perdonarlos. Janak intentó tranquilizarlo, alegando que él mismo había dado los primeros auxilios y que no había pruebas de que estuvieran implicados. Pero Light reveló que la chica a la que perseguían estaba bajo su protección. Les aseguró que no informarían al gremio. Quito estalló en carcajadas, convencido de que una vez superaran ese obstáculo, se convertiría en el héroe legendario. Light, sonriendo con desdén, le respondió que solo era basura y que si no los entregaba al gremio, era porque él mismo los perseguiría como presas, haciéndolos sufrir hasta que le suplicaran que los matara. Ordenó a Gold y Nemumu no interferir mientras avanzaba hacia los elfos. Quito, enfurecido, le gritó que no lo mirara así y juró que le arrancaría la piel para obligarlo a devorarla antes de destrozarlo. Atacó con toda su fuerza, pero Light detuvo cada golpe con asombrosa facilidad. Janak observaba incapaz de creer que un simple niño humano pudiera bloquear esos ataques. Light comentó que Quito peleaba como una bestia sin cerebro y, aburrido por su debilidad, lo dejó sin aliento de un solo golpe. Mientras Quito se retorcía, Light lo instó a esforzarse, pues de lo contrario, podría matarlo sin querer. Quito, negándose a aceptar la humillación, liberó el poder de Grandius, creando múltiples clones de la espada y lanzando ataques elementales desde todos los ángulos. Pero ni siquiera así logró acercarse al nivel de Light, quien esquivaba con facilidad, pensando que aunque los ataques eran poderosos, no tenían nada de extraordinario. Quito intentó atacarlo por la espalda, pero Light bloqueó el golpe sin esfuerzo. Janak estaba atónito, incapaz de comprender cómo un humano podía enfrentarse a un elfo que empuñaba una espada de clase fantasma. Quito, frustrado, lo acusó de hacerse pasar por mago cuando en realidad era un caballero. Light le respondió tranquilamente que, de hecho, sí era un mago. Gold, desde atrás, comentó que el elfo se creía muy sabio, pero no entendía nada. Entonces Light invocó las espadas gélidas sin necesidad de encantamientos, dejando pasmado a Quito. Este atacó de nuevo usando el poder de Grandius, pero Light repelió todos los proyectiles con maestría. Janak no podía creer la precisión con la que bloqueaba los ataques materializados, superando incluso a los magos, élite elfos. Quito continuó atacando, pero Light utilizó las espadas gélidas para cubrir su cuerpo como una barrera protectora. Nada tenía sentido para Quito. Él era un elfo destinado a convertirse en héroe legendario y cargaba un tesoro nacional élfico, un arma creada por un maestro venido del cielo. Al mencionarlo, Light se interesó y le preguntó si conocía a un maestro. Quito comenzó a reír, asegurando que tenía sangre de maestro en sus venas y que, por esa razón, era considerado un submaestro. Light, intrigado, sintió cómo la curiosidad lo invadía. Quito se vanagloria de ser un ser superior, aunque en realidad a Light solo le interesa lo relacionado con el submaestro, así que les anuncia a Nemumu y a Gold que cambiarán de planes. Se llevarán a ese hombre al abismo, le extraerán el cerebro y lo despojarán de toda información. Janak responde con calma, recordando que es un científico y que no le gusta pelear, pero los obliga a enfrentar su última jugada. Libera a sus quimeras, criaturas mitad humanas, mitad monstruo, y proclama que gracias a ellas alcanzará la cúspide de su investigación. Sin embargo, reconoce que necesita muchos humanos para estabilizarlas. Requiere más cuerpos de prueba para cumplir su destino y romper el limitador de razas. Solo imaginarlo lo excita. Light se enfurece nada más escucharlo. Le ordena callar y pide a Gold y Nemumu que liberen a esos humanos de su sufrimiento. Reconoce sus rostros, eran los aventureros de antes. Les advierte que no pueden matar a Janak porque planea investigarlo. Gold y Nemumu eliminan sin demora a las quimeras. Pero Janak, confiado, les recomienda no relajarse. Las criaturas vuelven a levantarse
y se lanzan otra vez. Asegura que jamás podrán derrotarlas. Al mismo tiempo, Quito se abalanza sobre Light y exige su atención. Nemumu y Gold comprenden que esos hombres han sufrido demasiado y deciden aniquilarlos con una muerte digna. Janak insiste en que sus quimeras son invencibles, hasta que, sorprendido, ve que ninguna vuelve a levantarse. Al acercarse para investigar, Nemumu lo remata con un golpe bajo, dejándolo fuera de combate. Light encara a Quito y le pregunta qué pretende hacer con ese poder del que presume. Quito recuerda cómo Helio se burló de él y se irrita al ver que ningún humano lo respeta. Libera el poder de Grandius con intención de pulverizarlos a todos. Light lo observa y esquiva su ataque. Comprende que la hoja está impregnada de múltiples elementos mágicos, que la velocidad del arma crece con su tamaño y que se estira como un látigo. Admite que se ve impresionante, pero afirma que no es más que espectáculo vacío. Quito, ofendido, le grita que cómo se atreve a decir eso si solo huye, que solo necesita conectarle un golpe para matarlo. Light le pregunta si está seguro y le pide atacarlo a quemarropa. Quito, indignado, se lanza con todo, pero se queda paralizado al ver que su espada ni siquiera roza a Light. Light se burla, preguntando si esa cosa se supone que debe causar daño. Le da una segunda oportunidad e insiste en que vuelva a intentarlo. Quito, muerto de miedo, ataca desesperado. Con un simple movimiento, Light destruye la magia de su espada y luego lo golpea brutalmente, lanzándolo por los aires. Se acerca y le advierte que no debe preocuparse. Aún no tiene intención de matarlo. Tiene demasiadas preguntas, así que lo matará después, cuando le ruegue que acabe con su sufrimiento. Quito, comprendiendo que ahora él es el insecto, se arrodilla suplicando perdón. Confiesa que estaba destinado a ser comandante de los Caballeros Blancos. Promete revelar todo lo que sabe y entregar a Grandius. Light, decepcionado, le pregunta si no piensa resistirse. Había presumido ser un héroe legendario, pero los verdaderos héroes se levantan incluso en el peor momento, como Helio y sus amigos cuando protegieron a aquella chica. Light le ofrece una segunda oportunidad. Si logra herirlo en la cara, lo dejará libre. Si es un héroe de verdad, debe luchar hasta el último aliento. Pero Quito huye. Light libera el rayo solar y perfora su pierna. Quito se retuerce de dolor, mientras Light le asegura que no es un héroe, solo un cobarde. Después, Light se disculpa con los aventureros caídos. Les promete enterrarlos en el abismo. No desea dejarlos en ese lugar rodeados de monstruos. Quito y Janak preguntan qué pasará con ellos, pero Nemumu los golpea por atreverse a hablarle a su señor. Light lamenta no haber acabado con ellos antes. Se teletransportan al abismo. Los dos elfos preguntan dónde están. Light explica que se encuentran en el fondo, y ellos, horrorizados, no pueden creer que vivan en el peor calabozo del mundo. Las chicas aparecen para recibirlos, preguntando qué son esas criaturas. Light responde que son criminales que sacrificaron a muchos humanos y que los llevó allí porque conocen información sobre los maestros. Ellas los miran con intenciones asesinas y les aseguran que los harán sufrir tormentos eternos. Light advierte que morirán una vez que respondan todas las preguntas. Deben esperar su turno. Ordena a Gold tratar las heridas de Helio, mientras él y Nemumu enterrarán al resto. Pero Janak suplica clemencia y asegura que fue una víctima. Quito también ruega perdón y culpa a Janak de manipularlo. Light los observa con desprecio y pregunta qué pasó con aquella actitud supremacista que tenían. Ahora ruegan a quienes antes llamaban insectos. Se marcha mientras imploran por su vida. La escena cambia. Milla despierta confundida, preguntando dónde está. Light responde que están en la posada. Él fue al calabozo a cumplir la misión del asesino de aventureros. Milla pregunta por los demás. Light mira a Helio y asegura que se recuperará, pero los otros no corrieron con la misma suerte. Solo puede entregarle mechones de sus cabellos. Milla llora y agradece todo lo que hizo. Light se retira, pensando que en su camino de venganza a veces le toca escuchar voces que no desea oír. Al día siguiente en el gremio, la recepcionista se maravilla de que hayan descubierto la identidad del asesino de aventureros. Light pregunta si pueden ascenderlo, ya que la misión era capturarlo. Ella le responde que es suficiente con saber que un elfo y un elfo oscuro fueron los responsables, y que además salvó a 2 aventureros. Es normal subirlo de rango. Por la noche, Milla y Helio anuncian que se marcharán de la ciudad. Agradecen todo lo que hizo por ellos. Los demás les desean suerte. Light les pregunta qué harán ahora. Helio dice que dejarán el gremio y volverán a casa.
Light pregunta por qué no forman un nuevo clan. Milla confiesa que tiene demasiado miedo después de lo ocurrido. Se hizo aventurera para explorar calabozos con sus amigos. Sin ellos, no es lo mismo. Al menos espera llevar sus cuerpos o sus mechones a casa. Light comprende y le pregunta por la escuela de magia. Milla dice que estudiará sola y que cuando vuelvan a verse, será una gran hechicera. Nerviosa pregunta si realmente volverán a encontrarse. Light lo promete. Ella, emocionada, le exige cumplir su palabra. Tras su partida, Gold comenta que esos chicos son valientes y hallarán su camino. Light también lo cree y piensa que algún día podrá quitarse la máscara y llevarlos a la tumba de sus amigos. Después se despide, volverá al abismo. Nada más llegar, las chicas lo reciben en su oficina y le entregan un informe con los resultados de sus métodos. Turbios, pero eficaces. Sus versiones coinciden. Lo del submaestro se refiere al linaje de un maestro. Individuos capaces de subir de nivel con enorme facilidad. Si los maestros actúan sin restricciones, podrían provocar el fin del mundo. Light se pregunta por qué hablan del fin del mundo y no solo de un país. ¿Qué clase de individuo podría tener tanto peso? Pregunta la opinión de las chicas, pero ellas responden que todo proviene de recuerdos de Quito y del líder de Caballeros Blancos. Es difícil precisarlo. La pista inmediata es el capitán de los Caballeros Blancos. Light pregunta dónde están los prisioneros y, al verlos, concluye que ya no sirven. Libera el banquete de muertos y los elimina en medio de un tormento indescriptible. Luego pregunta a Ellie por los preparativos del plan. Ella dice que todo está listo para iniciar el proyecto de venganza contra Sasha. Deben acercarse a la Orden de los Caballeros Blancos, sus maestros, y aprender más. Casualmente, el subcapitán está comprometido con la elfa traidora Sasha. Será la carnada perfecta. Light felicita a Ellie y ordena comenzar. Mientras tanto, en el reino élfico, Sasha le cuenta a su prometido Mikkel cuánto disfrutó aterrorizar a ese humano inmundo llamado Light. Él responde que a veces deben arrasar pueblos enteros llenos de humanos y goza observando su sufrimiento. Le asegura que ella es la única mujer que comparte ese deleite. Ambos se regodean en su sadismo. Por su parte, Light murmura que pronto volverán a verse y que no puede esperar el momento de contemplar el rostro de Sasha retorcido en agonía y súplica, como ocurrió con Garou. Tiempo después, Sasha viajaba en carruaje, entretenida con sus propias ideas, que su marido era demasiado hermoso, que ningún caballero podía comparársele. Pero el trayecto se detuvo de pronto. En medio del camino, un esclavo desnutrido era incapaz siquiera de levantar una caja. Sasha lo miró con disgusto y lamentó tener que esperar por aquella basura inútil, incapaz de cargar un simple peso. Fue entonces cuando, al asomarse por la ventana, algo capturó su mirada. Creyó ver la silueta de Light. Sin pensarlo, se lanzó fuera del carruaje y corrió tras él, convencida de que su mente le estaba jugando una broma, porque aquel chico no podía seguir con vida. Su persecución terminó en un callejón sin salida. Miró a su alrededor, confundida y furiosa, preguntándose a dónde demonios se había metido. Quizás solo había sido su imaginación. Estaba por darse la vuelta cuando vio una nota pegada en la pared, firmada por Light, ordenándole regresar a la gran torre. Sasha gritó desesperada. Su sirvienta se acercó a preguntarle qué ocurría, pero ella apenas escuchaba. Su mente se ennegrecía con un único temor: perder el título nobiliario que había conseguido después de eliminar a Light. Perdería su mansión, la recompensa, incluso el compromiso con Mikkel. Estaba a punto de verlo todo desmoronarse. Mientras tanto, desde las alturas, Light observaba la escena complacido y felicitaba a Ellie por su magnífica actuación. Ella le aseguró que se encargaría de hacer sufrir a Sasha hasta dejar marcas en alma, huesos y carne. En otro lugar, en las instalaciones de la Orden de los Caballeros Blancos, dos miembros enfermos torturaban a un humano, mientras un tercero manoseaba a una esclava. Uno de ellos se acercó a su capitán para preguntarle si era cierto que el ex caballero Quito había robado a Grandius. Se había aliado con un elfo oscuro y masacrado a humanos. Si aquello era verdad, lamentaba que el alto mando los enviaría a limpiar el desastre. Muste, otro caballero, molesto, respondió que su deber como caballeros blancos era precisamente intervenir para resolver el caos que aquel ex caballero había provocado. Sharphat le pidió que no fuese tan serio
Él prefería seguir manoseando los pechos de su esclava y ordenó a los otros dos que remataran al esclavo que agonizaba, porque hacía demasiado ruido. Ellos se negaron, alegando que lo habían comprado con su propio dinero y podían hacer con él lo que quisieran. Muste intervino y recordó que eran caballeros blancos y los humanos demasiado débiles. Lo más justo era bendecirlos con sus espadas inmaculadas, darles una muerte hermosa y fugaz en lugar de una existencia miserable. La discusión subió de tono hasta que el jefe de los caballeros los obligó a callar con tal presión que hasta un pequeño pájaro cayó muerto. Todos sintieron terror. Ordenó a Nia y Kia detener el maltrato porque estaban reduciendo la capacidad de matar del humano. Luego advirtió a Muste que tanta rigidez podía resultar perjudicial. Por último, se volvió hacia Sharphat, quien sin dudarlo liquidó al humano, provocando el pánico de su esclava. El capitán ordenó a Nia y Kia que se deshicieran del cuerpo y pidió a Muste que lo acompañara porque era hora de partir. Sharphat ordenó a su esclava regresar a la habitación y ella huyó temblando. El capitán le aconsejó mantener distancia con las humanas para no manchar su sangre. Los elfos poseían la sangre de un maestro orco y la orden estaba formada solo por submaestros. Ese linaje seguía vivo. Sharphat respondió que ya nadie evolucionaba, salvo Muste. El capitán insistió. Hacía milenios que no veían a un maestro y lo mejor era no manchar la línea. Sharphat aseguró que no pensaba engendrar bastardos, solo se divertía. Adoraba ver cómo las humanas se creían felices solo porque un elfo las elegía. Competían entre ellas para no ser echadas a la calle. Y muy pronto, su esclava se marcharía. El capitán se retiró. Pronto recibirían órdenes para limpiar el desastre causado por Quito. Les gustase o no, ese hombre había sido caballero y no permitirían que alguien manchara la imagen de la majestuosa reina. Esa noche un estruendo estremeció la mansión de Sasha. Se asomó y vio una torre gigantesca erguirse en el horizonte. Recordó que la nota de Light la convocaba a la gran torre. Ellie, en otro lugar, sonrió satisfecha. El escenario estaba listo. Un esclavista marchaba con niños humanos cuando un sabueso infernal apareció en su camino. Él huyó por su vida. No tardó en propagarse la noticia en una taberna. Un monstruo bloqueaba el paso hacia el pueblo y varios cargamentos no alcanzaban su destino. Todos culparon a la torre. El reino investigaba, pero faltaban hombres, así que ofrecían enormes recompensas por información. Light celebró que su plan funcionara, pero un grupo de elfos se interesó en Nemumu al verla, sorprendidos de que tal belleza fuese humana. La invitaron a unirse a su grupo. Ella los rechazó, solo servía a Light. Él añadió que Nemumu era una integrante valiosa. Ella se emocionó, pero los elfos, indignados, se lanzaron contra Light. Él respondió con un trueno. Ellos quedaron impactados. Había usado magia sin conjurarla. Comprendieron quién era, el bufón negro. El grupo siguió su camino satisfecho. Light deseaba que a las chicas les fuera igual. En un bosque, un equipo de elfos recolectaba información usando a una niña como carnada, lista para ser sacrificada si debían huir. La niña se cansó y ellos comenzaron a regañarla. De pronto, el sabueso infernal apareció, devoró a uno y con un golpe de cola dejó inconscientes a los otros dos. La niña entró en pánico. Ella sería la próxima, pero el sabueso la olfateó y se marchó. Entonces apareció un grupo de inadaptados, emocionados por encontrar una esclava. Ella lamentó que la hubieran salvado solo para caer en sus manos, pero ellos la rociaron con una poción y curaron sus heridas. Sorprendida, escuchó a uno avisar a Aoyuki que habían rescatado a otra pequeña. Ellie se reunió con ellos y preguntó a Aoyuki si todo salía según el plan. Aoyuki respondió con simples maullidos afirmativos. Ellie, sin embargo, se preocupaba. Si algo salía mal, todo se derrumbaría. Pensó avisar a los demás, pero eso iba contra la voluntad de su señor. Aoyuki le recomendó permanecer quieta. Ellie preguntó si no era mejor colaborar en todo con su señor. Aoyuki respondió que ellas eran lo que su señor decía. Vivían para luchar, consolarlo, servirlo y consentirlo. Eran espada y escudo. Si debían morir, lo harían por él. Ellie no podía creer que se vieran a sí mismas como simples mascotas. Aoyuki coincidió y añadió que si Ellie dudaba de la voluntad de su señor, la mataría sin dudarlo. Ellie le preguntó, seria, si creía poder vencerla.
Aoyuki respondió que ya lo verían y así descubrirían qué ocurriría si una doble 9 desaparecía. Si no respetaba a su señor, la ejecutaría. La tensión entre ambas creció, pero el grupo informó que los niños estaban a salvo. La pequeña agradeció haber sido rescatada. Ellie pensó que quizá había exagerado con sus temores. Mientras se marchaba, agradeció a Aoyuki por lo que había aprendido. El grupo de Aoyuki no podía creer que los elfos usaran humanos como carnada. Se preguntaron si alguna raza conservaba moral. Su líder los mandó callar y ahorrar saliva. Al amanecer partirían. Sasha no sabía qué hacer. Monstruos de nivel 1500 invadían el bosque y no podía adentrarse sola. Temía contarle a los caballeros blancos lo que sabía porque descubrirían que Light seguía vivo y le quitarían todas sus recompensas. Debía llegar a la torre por su cuenta, matarlo con sus propias manos. Al día siguiente, en el Palacio Real, el Consejo de los Caballeros Blancos concluyó que debían tomar la iniciativa y proteger a la población. El capitán Hardy estuvo de acuerdo con el primer ministro, pero señaló que lo que pedía era ilógico. Enviar a la orden al combate sin información era como usar una espada legendaria para limpiar una alcantarilla. No enviaría a sus hombres sin una base mínima. El resto del consejo sintió la tensión entre ambos. Solo una persona podía detenerlos, la reina Leaf. Ella admitió que el capitán tenía un punto válido y ordenó aumentar la recompensa y reunir fuerzas para obtener información. Al retirarse, el primer ministro demostró su disgusto. Hardy se reunió con la reina para agradecerle. Era su madre. Leaf confesó que jamás pondría a su hijo en peligro. Él le advirtió que el primer ministro era un problema y usaba la torre como pretexto para entrometerse en la corte. Ella se burló, aunque Hardy insistió en no bajar la guardia. Ese hombre perpetraría un golpe de estado si pudiera. La reina dijo que mientras Hardy estuviera con ella, no le preocupaba. Lo que sí la inquietaba era la torre. Hardy preguntó si temía el regreso del rey demonio. Leaf respondió seria. Si fuera así, la alianza de las 8 naciones se ocuparía, pero solo un humano podría ser el salvador. Odiaba ese pensamiento. Deseaba erradicarlos a todos, pero si lo hicieran, los elfos morirían ante el rey demonio. Suponían que dentro de la torre había un maestro y debían aliarse con él o matarlo. Hardy recordó que sospecharon de un muchacho maestro. La reina respondió que el informe lo descartó y lo eliminaron. Hardy confesó que hubiera querido esa misión, pero no era tarea para un capitán. Él deseaba erradicar humanos más que nadie. Un campamento improvisado surgió cerca de la torre. Aventureros buscaban información a cambio de la recompensa. El grupo de elfos de antes vio a Dark y se indignó. De pronto, Sasha apareció, reconociendo la voz de Light y ordenándole detenerse. Los chicos se prepararon para atacar, pero Light les prohibió intervenir. Exasperada, Sasha exigió que mostrara el rostro. Nemumu explotó ante la arrogancia con que se dirigía a su maestro. Light se negó. Usaba la máscara para ocultar una cicatriz de quemadura, pero a Sasha no le importó y con gesto altivo lo abofeteó, arrancándole la máscara. Sin embargo, al observarlo con más detenimiento, Sasha sintió una profunda repugnancia al notar las quemaduras que marcaban su rostro. Con desdén, le ordenó que se cubriera de una vez aquella cara asquerosa. Light respondió con calma que había sido ella quien exigió verlo. Sin decir nada más, Sasha decidió marcharse, intentando desesperadamente borrar esa imagen horrible de su mente. Light agradeció a Gold y a Nemumu por haberse contenido, reconociendo que no debió ser sencillo. No pudo evitar preguntarse cómo había sido incapaz de darse cuenta de la verdadera personalidad de Sasha 3 años atrás. Luego les indicó que era momento de continuar con lo planeado. Mientras se adentraban en el bosque, los elfos que los habían observado antes comenzaron a seguirlos. Tras caminar un buen rato, Light se detuvo y les preguntó cuánto tiempo pensaban continuar con la persecución, advirtiéndoles que, de seguir así, terminarían muertos. Los elfos respondieron con arrogancia que los únicos que morirían serían ellos. Light simplemente comentó que ya se los había advertido. Después de una larga persecución, el grupo se reunió junto a un árbol gigantesco y esperó a que sus perseguidores aparecieran. Cuando Light los vio llegar, los felicitó sinceramente. No se habían rendido, y eso lo impresionaba, pues esperaba que desistieran antes. Los elfos respondieron que no había escapatoria. Gold lamentó la situación, señalando que habían utilizado sus propias habilidades solo para ir directo a su muerte.
Los elfos, fieles a su soberbia, respondieron que deberían sentirse honrados de morir a manos élficas. En ese momento, Light comenzó a llamar a Mera y le pidió que hiciera lo suyo. Los elfos se burlaron, preguntándose si había enloquecido y empezado a hablar solo. Justo entonces, Mera apareció detrás de ellos, provocando un terror absoluto. Les preguntó quién se creían para dirigirse con tanta grosería a su amo y afirmó que, por faltarle al respeto, morirían. Paralizados por el miedo, fueron incapaces de reaccionar mientras Mera los consumía con sus habilidades. Les advirtió que suplicar no serviría de nada y finalmente los devoró por completo con sus extraños brazos tentaculosos. Light se disculpó con ella, comentando que no quería darle más trabajo. Mera respondió que no debía preocuparse y que, aunque aquellos elfos no sabían bien, se comería 100,000 de ellos si era por él. Gold comentó que, aunque Mera era confiable, resultaba aterradora. Nemumu estuvo de acuerdo, y Mera les recordó que eran compañeros, así que no tenían nada que temer. Entonces aparecieron el resto de las cartas doble 7, afirmando que Mera tenía razón. Estaban allí para cumplir cada una de las órdenes de su señor Light. La que parecía una oficial de policía se llamaba Suzu, la de cabello bicolor era Icehead, y también estaba Jack. Light se disculpó por haberlos reunido en el bosque, pero Icehead respondió que no había problema, ya que con tantos aventureros en la zona, era mejor no volar. Luego reprendió a Suzu, recordándole que debía dirigirse a su señor con educación. Suzu, demasiado tímida, respondió a través de su rifle. Light le restó importancia y Suzu pasó a guiarlos por el camino. Mientras avanzaban, Gold se alegró de reencontrarse con Jack. Él explicó que la señora Ellie le había ordenado asistir y que tampoco podía dejar solo a su hermanito Light. Ese comentario provocó la furia de las chicas, que comenzaron a mirarlo con claras intenciones asesinas. Jack les pidió que no lo miraran así y preguntó si acaso les molestaba que llamara a Light por su nombre. Les recordó que todos eran compañeros y que Light no había pedido ser puesto en un pedestal. Gold le pidió que se calmara, pues solo las provocaba más. Jack, lejos de detenerse, continuó diciendo que si ellas insistían en tratar a Light como un lord, él no permitiría que lo dejaran solo en ese lugar y permanecería a su lado como su hermano mayor. Light intervino para que dejara de provocarlas y también aclaró que no le molestaba la forma en que Jack se dirigía a él. Esperaba que no fueran tan duras con él. Poco a poco las chicas se relajaron, aunque la incomodidad persistió durante el trayecto. Para aliviar el ambiente, Light entabló conversación con Icehead, comentándole que hacía tiempo no la veía usar los guantes. Ella explicó que había estado aprendiendo a ser doncella de la señorita May y que llevaba tanto tiempo sin usarlos que ahora se sentía extraña. Mera le sugirió directamente quitarse todo el traje, lo que desató una discusión, ya que Icehead consideraba indecoroso hacer algo así frente a su señor. Light sonrió al ver que se llevaban bien, al igual que Gold con Jack. Suzu, en cambio, permanecía callada y apartada. Light preguntó a Nemumu si Suzu era una mujer, ya que su carta solo decía doble rifle. Finalmente, el grupo llegó a la gran torre. Al ver a Light, Ellie se emocionó y las chicas corrieron a reunirse con él. Ellie lo invitó a entrar y, al abrir la puerta, Light se sorprendió al descubrir que el interior era aún más grande y que un enorme dragón custodiaba la entrada. Ellie explicó que era una pequeña mascota invocada para la operación y que el asiento de su señor se encontraba en lo más alto de la torre. Se teletransportaron hasta el trono y todos hicieron una reverencia. Ellie comenzó a repasar el plan y pidió atención. Explicó que el compromiso de Sasha con un miembro de la realeza era una oportunidad perfecta que no podía desperdiciarse, así que decidió añadir su propio giro. Como experimento, planeaba utilizar a la fuerza más poderosa del reino élfico, los Caballeros Blancos, para poner a prueba su capacidad de combate. A Light le pareció una idea excelente. Ellie continuó diciendo que, además, podrían capturarlos, debilitando al reino y obligándolo a someterse, así como interrogarlos para obtener información sobre los maestros. La torre serviría como base de operaciones en la superficie, mientras un clon de Sombra ascendería en el rango de aventurero. Todo estaba diseñado para que Light lo presenciara mientras esperaba el evento principal. Light la felicitó por su excelente trabajo. Ellie, emocionada, añadió que Sasha estaba siendo guiada hacia la torre por Aoyuki. En el bosque, Sasha se encontraba aterrada al ver a un sabueso infernal.
pero no estaba dispuesta a rendirse, aunque sus acompañantes le advirtieron que no podían contra esa cosa. Ella les recordó que les estaba pagando bien. Cuando apareció la mascota de Ellie, Sasha comprendió que no tenía opción y se vio obligada a retirarse, preguntándose cómo podría matar a Light sin que los caballeros blancos lo descubrieran. Dentro de la torre, el grupo observaba satisfecho cómo todo salía según lo planeado. De ese modo, Sasha se vería obligada a regresar con los caballeros blancos y enfrentar lo mejor del reino élfico contra lo mejor del abismo. Esa noche, en el Palacio Real, Sasha se reunió con la reina y el alto mando, informándoles que el bosque estaba repleto de criaturas extrañas y extremadamente poderosas, lo que provocaba que los monstruos más débiles huyeran del bosque primigenio. El consejo pensó que decía tonterías, hasta que mencionó al sabueso infernal y al dragón que habitaba en la torre. Si eso era cierto, el reino estaría condenado. Sasha intentó persuadirlos diciendo que temía por el reino y por eso investigó por su cuenta. El primer ministro aprovechó la ocasión para señalar que, con las pruebas de Sasha y el informe del bufón negro, el capitán Hardy y los caballeros blancos debían actuar. Preguntó a Hardy si no era razón suficiente para desplegar su fuerza. Hardy se levantó con determinación, afirmando que erradicaría todo mal y revelaría los misterios de la torre. Tras eso, se marchó. Sasha suplicó al primer ministro que la dejara participar en la misión para matar al dragón. Él respondió que ya lo tenía previsto, pero si quería participar debía cumplir una condición. Su determinación era admirable, pero su nivel era insuficiente, así que tendría que pedir cierto objeto a su padre. Sasha fue a verlo y le comunicó su petición. Al día siguiente, los caballeros blancos se reunieron a las afueras del bosque. Hardy anunció que Sasha los guiaría hasta la torre. Algunos murmuraron que solo estaba allí gracias al primer ministro y a un poderoso artefacto. Hardy lamentó que las disputas de los altos mandos se trasladaran al campo de batalla. Al adentrarse en el bosque, el grupo de Light observó desde la torre, satisfecho. Light temblaba de emoción, imaginando la expresión de Sasha al llegar. A ella le preguntaron si seguían el camino correcto y lo confirmó, pues lo había marcado. Al ver otra señal, corrió, pero tropezó y fue atrapada por su prometido, dando lugar a un incómodo momento romántico. Mientras tanto, los sabuesos comenzaron a moverse. Los caballeros blancos llegaron finalmente a la torre, preguntándose quién había construido algo así. La torre se abrió y varios sabuesos salieron. Sharphat advirtió que no podían derrotarlos a todos, pero Hardy ordenó centrarse solo en el dragón y evitar combates innecesarios. Era momento de que los aventureros contratados hicieran ruido. Explosiones resonaron en el otro extremo del bosque y los sabuesos se alejaron. Hardy confirmó que eran 5, tal como informó Sasha, y ordenó entrar a la torre, advirtiendo que podía haber más monstruos. Activó la magia de silencio, dejando a Sasha incapaz de oír siquiera su corazón. Comprendió entonces por qué lo llamaban Hardy el silencioso. Sin perder tiempo, se adentraron en la torre. Ellie avisó a Light que era hora de divertirse. Lo que estaba por suceder sería el acto de apertura. Sharphat fue el primero en entrar, seguido por los demás. Entonces se activó un círculo de teletransporte que separó a todos los caballeros. Light sonrió, esperando que Sasha se tomara su tiempo para llegar. Después de todo, ella era la verdadera estrella de aquel espectáculo. No les queda más opción que continuar ascendiendo, mientras Light, por su parte, aguarda con ansiedad el instante en que aquellas enormes puertas finalmente se abran. En otro punto de la torre, los hermanos Kia y Nia se encuentran con Icehead y Mera. Esta última no pierde tiempo y comienza a menospreciarlos, asegurando que podría devorarlos a ambos sin ayuda. Icehead la corrige con frialdad, advirtiéndole que no debe confiarse, pues las ratas suelen morder al gato cuando están acorraladas. Kia y Nia, irritados, les exigen saber quiénes demonios son. Las chicas responden con desdén que podrían considerarse sus presas y lamentan que los elfos sean una raza tan inferior. Aquellas palabras encienden la furia de los hermanos, que se lanzan al ataque. Las chicas esquivan con facilidad, mientras los elfos se jactan de que no deben subestimar a submaestros como ellos y prometen hacerlas sufrir, cortándoles cada una de sus extremidades. Icehead comenta con ironía que al final no son ratas, sino ardillas. Los elfos se preparan para un ataque frontal. En otro sector, Sharphat se lamenta por no haber considerado los portales ocultos y ordena a su oponente que salga de su escondite
y le revele en qué piso se encuentra. Suzu emerge entonces, y Sharp Hat queda inmediatamente cautivado, mientras ella siente una profunda repugnancia. Él le pregunta si se perdió, y se ofrece a escoltarla, lo que solo incrementa su incomodidad. Al pedirle su nombre, Locke, el rifle de Suzu, interviene para informarle que los labios de la chica están sellados y que él no es más que un seductor barato. Le dice que ella se llama Suzu y que él es Locke, dejando a Sharp Hat atónito al descubrir que el arma puede hablar. Locke añade que no necesita recordar sus nombres, ya que morirá muy pronto. Sharp Hat responde que lo mejor sería no pelear y pasar un buen rato juntos. Locke replica que fisiológicamente no es su tipo. Sharp Hat insiste y le pide que describa qué clase de hombre necesita, asegurando que puede adaptarse. Suzu le susurra a Locke sus preferencias, y este se las traduce. Le gustan los chicos lindos, de cabello castaño, rostro hermoso, amables y majestuosos. En pocas palabras, Light. Locke añade que si está enamorada de Light, no tiene ninguna oportunidad, lo que provoca que Suzu, furiosa, comience a golpear un pilar. Sharp Hat, molesto, decide llevársela por la fuerza y ataca con su ballesta invisible. Suzu esquiva y contraataca con su rifle, devolviendo los virotes invisibles, lo que sorprende enormemente a Sharp Hat. Entusiasmado, confiesa que ahora a ella le interesa aún más. Mientras tanto, Mera e Icehead les piden a los elfos que dejen de saltar de un lado a otro. Ellos, convencidos de mantener su ventaja, intensifican sus ataques, pero las chicas los evaden con facilidad, comentando que deben tener cuidado, porque al final sí muerden. De pronto, los elfos atacan con una ráfaga de viento cortante. Las chicas reconocen que ahora se han puesto serios. En un instante, uno de los elfos apuñala a Mera y el otro le cercena un brazo. Se sienten victoriosos y se preguntan qué extremidad deberían cortar ahora. Mera, imperturbable, le pregunta a Icehead su veredicto. Ella responde que, tras evaluar su potencial, no cumplen en absoluto con sus expectativas y resultan mucho más débiles de lo que imaginaba. Los elfos no entienden de qué hablan, cuando ni siquiera han logrado herirlas. Mera les pide que abran los ojos. Sus espadas están limpias y ellas no tienen heridas. Todo había sido una actuación. Ante sus ojos atónitos, Mera se come su propio brazo y lo regenera al instante. Luego se arranca la cabeza, riendo con éxtasis, revelando que su cuerpo está compuesto por partes de innumerables seres vivos. Finalmente se presenta como Mera, una quimera ultra rara de nivel 7777. Icehead hace lo propio, presentándose como una luchadora ultra rara de fuego y hielo del mismo nivel. Los elfos gritan que todo es una farsa y atacan con más ráfagas de viento, pero esta vez las chicas no esquivan. Cuando arremeten directamente contra ellas, los elfos comprenden con horror que nunca fue necesario esquivar sus ataques. Presas del pánico, huyen. Icehead se dispone a acabar con ellos, pero Mera le pide que espere y crea una barrera protectora con su brazo. Una vez protegida, Icehead desata el fuego de Ifrit. Los elfos, acorralados, intentan crear barreras de hielo una tras otra, pero el calor abrasador las destruye y finalmente son reducidos a cenizas. Por otro lado, Suzu sigue esquivando los ataques de Sharp Hat, quien, confiado, cree tenerla acorralada. Al salir de una cortina de humo, él la elogia, diciendo que además de hermosa es muy fuerte. Le pregunta si el chico que le gusta se llama Light y le sugiere olvidar a ese perdedor para irse con él. Locke le responde que debió quedarse callado, pues con eso selló su sentencia de muerte. Un aura asesina emana de Suzu. Mientras tanto, los elfos, milagrosamente aún con vida gracias a la intervención de Ellie, yacen destrozados. Icehead se queja frustrada. Apenas se había emocionado un poco y el experimento había fallado. Mera señala que no del todo. Los elfos suplican por su vida. Mera invoca serpientes desde su cuerpo y les promete la misma misericordia que ellos daban a los humanos que torturaban. Los dejará vivos solo para que sufran un tormento eterno, mientras las serpientes recorren el interior de sus cuerpos. Sharp Hat, agonizante, suplica a Suzu que lo perdone. Ella, furiosa, le pisa la cabeza una y otra vez, ordenándole morir. Locke interviene para que recupere la compostura, señalándole que desde esa posición se le ve debajo de la falda. Avergonzada, Suzu se detiene.
Locke le recuerda que la orden de Light era medir su fuerza. Al comprender su error, Suzu rompe en llanto, aunque Locke la tranquiliza, asegurándole que Light no la culpará. Light pregunta a Ellie por la ubicación de Sasha. Ellie se ofrece a comprobarlo, pero él prefiere esperar a que ella misma abra esa puerta. Sasha, por su parte, aguarda ansiosa, esperando la aparición de Light para usar su misteriosa arma. En otro piso, Jack se presenta ante Muste como Jack, el de las estacas de sangre de hierro, una carta ultra rara de nivel 7777. Muste no le cree. Jack no le da importancia y le dice que el último en quedar en pie gana, aunque le recomienda rendirse, ya que odia torturar a los débiles. Muste se burla del supuesto nivel, pero Jack le propone usar análisis. Muste se enfurece, afirmando que no lo necesita, y lo ataca con la promesa de darle misericordia. Jack lo repele con facilidad, provocándolo hasta que Muste ataca frenéticamente sin lograr tocarlo. Muste no puede creer que Jack bloquee ataques que ni siquiera su capitán Hardy podría soportar. Arremete una vez más, pero Jack lo estampa contra un muro. Muste comienza a aceptar que quizá realmente sea de ese nivel y afirma que no puede perder por el bien del reino élfico. Jack responde que, desde su punto de vista, la única forma de salvar a los humanos débiles y feos es erradicarlos. Muste replica que respirar el mismo aire que ellos es repugnante y que su destino es morir. Por compasión, él acortará su sufrimiento. Jack lo llama idiota. Muste libera entonces todo el poder de su hacha, entregando su energía vital para fortalecerse cada vez más. Jack reconoce que, aunque su ideología es basura, su determinación es de hierro, así que luchará sin contenerse. Muste ataca con todo, pero Jack lo bloquea con su sangre de hierro y cubre su cuerpo con ella, volviéndose prácticamente indestructible. Con un solo agarre, destruye el hacha y lo deja fuera de combate, diciéndole que no luchó mal, solo tuvo mala suerte. Jack lo carga, sorprendido de que siga con vida, y elogia el hechizo de Ellie por su eficacia infernal. Se pregunta cómo les irá a los demás. En ese momento, la escena cambia y muestra a Hardy frente a Nazuna, quien se proclama a sí misma como la más fuerte de todas. Sin embargo, Hardy simplemente la ignora, y Nazuna, enfurecida, le ordena que preste atención cuando le hablan. Hardy entiende que se trata de una enemiga, y Nazuna le menciona que su maestro le pidió medir su fuerza contra ese oponente, quien supuestamente es el más fuerte de entre sus enemigos. Hardy comprende que Nazuna no habla a la ligera. Aunque parece una niña, es evidente que posee una gran experiencia. Aún así, considera que nadie puede rivalizar con él, y le pide que se prepare para el combate. Nazuna se emociona, mientras Hardy nota que su armadura está impregnada de una magia extremadamente poderosa y que maneja una enorme espada con gran facilidad, por lo que decide medir primero su fuerza. Sin embargo, como Hardy no ataca, Nazuna, impaciente y entusiasmada, toma la iniciativa, levanta la mano y, con un solo movimiento de su espada, destruye la torre, dejando a Hardy gravemente herido. Nazuna entra en pánico al pensar que lo ha matado y comienza a picotearlo para que se levante. Por su parte, Ellie la reprende por haber destruido el muro. Nazuna responde, "Yo no fui", pero Ellie le pide que deje de mentir, recordándole que la torre está vinculada a su magia y que por eso reforzó el piso donde se encontraba. Repararla consume demasiada energía, así que debe tener más cuidado. ¿O acaso quiere convertirse en una carga para su señor Light? Nazuna se disculpa y Ellie le pide que aprenda a controlar su fuerza. En ese momento, Hardy comienza a murmurar y al recibir magia de curación, logra ponerse de pie. Nazuna se sorprende, pero Ellie le explica que lanzó un hechizo sobre los intrusos para evitar su muerte. Ahora puede continuar midiendo su fuerza, aunque debe tener cuidado con los muros. Hardy se disculpa con Nazuna por haberla subestimado debido a su apariencia y promete pelear con cuerpo y alma, como un verdadero caballero. Sin perder tiempo, activa su magia de silencio, cubriendo el área con un mutismo absoluto. Además, debilita las habilidades de Nazuna mientras él se fortalece con la energía que ella pierde. Empuña a Hermit, una espada mágica creada a partir del hechizo de silencio, cuyo alcance es difícil de medir, haciendo que sus ataques sean casi imposibles de esquivar. Hardy se prepara para lanzar ataques silenciosos y devastadores, pero nota que Nazuna envaina su espada. Aunque es joven, le parece una chica audaz. Se acerca lentamente, percibiendo la tensión en Nazuna,
y cree que su rigidez se debe a la falta de experiencia. Espera el momento exacto para partirla en dos. Sin embargo, en un parpadeo, Nazuna aparece debajo de él y le asesta un poderoso golpe que lo hace volar y estrellarse contra un muro. Hardy queda inconsciente. Nazuna se emociona al darse cuenta de que logró controlar su fuerza sin destruir la pared. Estaba nerviosa no por miedo, sino por no dañar el entorno. Aún así, Ellie vuelve a reprenderla, señalando que, aunque no rompió el muro, sí lo dañó gravemente y deberá repararlo. Nazuna le grita que se calle y la llama vieja bruja, quejándose de que está haciendo todo lo posible por contener su fuerza. Le pide a su maestro que le diga a la bruja que deje de molestarla. Mientras Ellie repara las paredes, Light le pide que la deje en paz, ya que al menos logró capturar a su objetivo. Ellie obedece y le pide a Nazuna que se lleve a esa cosa que tiene detrás. Nazuna se marcha y Ellie se disculpa con Light, explicando que quería aprovechar la ocasión para que aprendiera a controlar su fuerza. Light le responde que no se preocupe y le pregunta cómo se siente, pues gastó mucha energía reparando los muros. Ellie asegura que está bien, aunque Light recuerda que ella estaba temblando cuando los muros fueron destruidos. En ese momento, sienten que Sasha está a punto de cruzar la puerta. Fuera del gran salón, Mikkel le asegura que no debe preocuparse, ya que él la protegerá. Las puertas se abren y Light les da la bienvenida. Sasha recuerda haberlo visto antes, y Light la saluda. Mikkel pregunta si lo conoce, y Sasha responde que solo se cruzaron una vez. Sasha le exige respeto al hablar con los elfos, y pregunta cómo un humano asqueroso conoce su nombre. Light le recuerda que ella no siempre fue tan desagradable con él. Confundida, Sasha pregunta por qué debería ser amable con un humano. Entonces Light se quita la máscara y Sasha comienza a temblar aterrada al ver que sus supuestas quemaduras no han cambiado. Light revela que eran una ilusión y que detuvo su crecimiento para no olvidar el dolor. Sasha no puede creerlo. Mikkel pregunta si ese es el humano que supuestamente murió en el pasado. Light explica que un portal oculto lo arrojó al abismo, pero sobrevivió gracias al poder de sus amigas, poder que ahora usa para vengarse y descubrir por qué querían matarlo. Revela que esa torre fue construida específicamente para vengarse de Sasha. Mikkel se ríe, llamando a Sasha la diosa de la fortuna. Le explica que aprovecharán la oportunidad, domarán al dragón, eliminarán amenazas y usarán los secretos y tecnologías de la torre para ascender en la corte. Sasha acepta y le dice a Light que solo ha cavado su propia tumba. Light se pone serio, toma su bastón y ordena a Ellie y a Oyuki no intervenir en ninguna circunstancia. Luego se acerca a Sasha y declara que tiene un regalo de bodas para ellos, su venganza. Sasha se burla, afirmando que, aunque se haya fortalecido, sigue siendo un humano asqueroso. Activa un tesoro familiar, la ocarina angelical, invocando criaturas celestiales. Revela que es un tesoro de una familia noble de clase fantasma y asegura que Light morirá bajo su poder. Uno de los ángeles ataca, pero Light esquiva y felicita su fuerza. Contraataca, pero otro ángel lo protege con un escudo. Light lo rompe y destroza sus brazos, aunque otro ángel los regenera con magia sagrada. Light sonríe, comprendiendo que cuentan con un ejército completo de ataques físicos, mágicos y defensivos, lo que le resulta divertido. Mikkel y Sasha no entienden cómo un humano de nivel 15 puede enfrentarse a seres celestiales. Light sonríe y revela que ahora es nivel 9999. Sasha queda impactada, pero Mikael insiste en que debe ser un truco. Sasha se recompone y ordena atacar. La batalla continúa, pero Light decide mostrarles el verdadero significado de la desesperación, liberando sus sellos y desatando un aura oscura que llena el lugar. Pronto, Light hace surgir un enorme fantasma desde su arma, una presencia abrumadora que sumerge a los elfos en un terror aún mayor. Sasha intenta desesperadamente ordenar a su arcángel que ataque, pero la criatura espectral de Light lo despedaza con absoluta facilidad. En medio del caos, Mikkel le grita que vuelva a invocar al ángel de inmediato. Sin embargo, por más que Sasha lo intenta, ni siquiera al tocar la ocarina logra que responda. Incapaz de comprender por qué su objeto más preciado ha dejado de funcionar, observa con horror cómo la ocarina se oscurece hasta volverse completamente negra y, acto seguido, se desintegra ante sus ojos. Light se burla de los elfos por confiar en un arma tan débil, pero Mikkel se niega a creer que exista algo capaz de destruir un tesoro de clase fantasma. Entonces Light revela que su cetro no es un arma común, sino un arma de clase Génesis, algo que pertenece a una liga completamente distinta. Mikkel se ríe con desdén,
convencido de que alguien como Light jamás podría empuñar un tesoro tan legendario. Temblando de miedo, Sasha se esconde detrás de él y le grita a Light que solo tuvo suerte porque la ocarina estaba sometida a un estrés extremo. Mikkel, intentando recuperar la compostura, asegura que puede desviar todos los ataques con su escudo. Light vuelve a atacar con su poderoso bastón y esta vez el golpe destroza el escudo sin el menor esfuerzo, lanzando a ambos elfos violentamente contra el suelo. Mikkel lucha por ponerse de pie mientras piensa que Light debe ser un maestro legendario. El protagonista responde con indiferencia que ni siquiera entiende por qué los llaman así, a pesar de que las 9 razas no dejan de mencionarlos. Acorralado, Mikael admite que planea huir, pero finge concederle a Light una segunda oportunidad con la excusa de informar a su propio reino. Entonces saca un tesoro especial de teletransportación llamado Pluma de Skyrunner para escapar de la torre. Para su desgracia, la pluma no produce ningún efecto. Light le explica con calma que su torre bloquea toda magia de teletransportación. Mikael se niega a aceptarlo, pues ese tipo de bloqueo es completamente desconocido. Light se da la vuelta y llama a Ellie, quien avanza y explica que la teletransportación no es posible para personas comunes, pero que ella creó su propio bloqueador tras estudiar el núcleo de la mazmorra del abismo. Al escuchar esto, Mikkel queda atónito al comprender que ella es lo suficientemente poderosa como para analizar algo tan complejo. Al no poder huir, Light les pregunta si aún así planean escapar. Mikkel se niega a rendirse y asegura explicando que los demás caballeros blancos acudirán a salvarlo. Está convencido de que su capitán de nivel 3000, Hardy, destruirá por completo a Light, por lo que comienza a reírse y provocarlo. Light entiende que ese elfo delirante no aceptará la realidad mientras conserve alguna esperanza, así que ordena a sus guerreros que traigan a los caballeros blancos derrotados. Poco después, sus sirvientes entran cargando a todos los elfos inconscientes, dejando a Mikkel y a Sasha completamente paralizados por la sorpresa. En ese momento, Jack entra en la sala y se inquieta al ver el arma maligna en la mano de Light. Las sirvientas también se ponen nerviosas, pero Light las tranquiliza con calma, asegurándoles que todo está bajo control. Luego se acerca a Mikkel y le pregunta dónde quedó toda su arrogancia. De pronto Mikkel abandona su actitud altanera y se arrodilla, apoyando las manos en el suelo. Se ofrece a ayudar a Light a tomar el control del reino élfico y gobernarlo con su habilidad política, dejando a Sasha completamente atónita. Mikkel intenta tentarlo con promesas de poder, pero Light le deja claro que no le interesa en absoluto su patético reino. Le recuerda que su único objetivo es vengarse de los elfos, lo que lleva a Mikkel a suplicarle que le perdone la vida. Afirma que no tuvo nada que ver con la misión de las 9 razas para matarlo 3 años atrás y culpa por completo a Sasha. Ella se siente profundamente traicionada al ver cómo su prometido la abandona con tanta frialdad. Mikkel, sin mostrar vergüenza alguna, actúa como si nunca la hubiera amado y la trata como a una simple plebeya que se atrevió a soñar con poder. Sasha le recuerda todas las veces que él le confesó su amor, pero Mikkel insiste como si todo hubiera sido una mentira, dejándola completamente destrozada. Luego le pregunta a Light si puede encargarse personalmente de la ejecución de Sasha. En lugar de responderle, Light llama a Ellie y le pide que avance. Mientras camina hacia los elfos, Ellie les confiesa cuánto tiempo ha anhelado derramar hasta la última gota de su sangre y anuncia que les dará una muerte larga y dolorosa. Mikkel comienza a suplicarle misericordia y de repente actúa como si acabara de comprender la grandeza de Light, proclamándolo como la mejor persona del mundo. Light se limita a sonreír con burla, consciente de que ese miserable solo pronuncia palabras vacías para salvarse. Al darse cuenta de que su actuación no funciona, Mikkel intenta huir desesperadamente, pero Ellie utiliza un hechizo de clase estratégica llamado Dorn Vessel, que crea al instante enredaderas espinosas que aprisionan su cuerpo. Ella explica el poder de su hechizo, y Mikael queda horrorizado al notar que lo lanzó sin ningún encantamiento. Con una sonrisa maliciosa, Ellie aprieta las enredaderas, arrancándole gritos de dolor, y luego coloca una mano sobre su frente para inspeccionar a la fuerza sus recuerdos. Mikkel le suplica que lo deje ir, pero ella lo tortura mientras extrae todo su conocimiento. Sasha tiembla de miedo al verlo sufrir. Light le recuerda a Sasha que ahora es su turno. Ella se gira para dar una última mirada
mirada a sus camaradas caídos y luego vuelve a mirar a Light, recordando los momentos que pasaron juntos. Actúa como si hubiera sido su ángel guardián, protegiéndolo de las crueldades del mundo. Después afirma que solo intentaba defenderlo del acoso de Garou, pero Light expone con calma su farsa y le recuerda la arrogancia en su voz y el placer que sentía al imaginar la muerte de un humano débil como él. Al verse acorralada, Sasha cambia de estrategia y afirma que Drago la obligó a obedecer órdenes, asegurando que lo que Light sufrió en el abismo no fue culpa suya. Incluso llega a recordarle que él alguna vez tuvo sentimientos por ella y se ofrece como su pareja si acepta dejarla con vida. Aoyuki interviene furiosa, indignada al ver cómo Sasha intenta seducir a su amo y amenaza con alimentar a Sasha con sus bestias y revivirla una y otra vez para hacerla sufrir. Light le ordena que se mantenga al margen y ella obedece. Entonces Light se gira hacia Sasha y declara que hará lo que sea necesario para descubrir la verdad de su mundo y dominar sus poderes. Hasta entonces, la condena a pudrirse en el abismo junto a Garou. Cuando se da la vuelta para marcharse, Sasha intenta llamarlo por última vez, pero Light le dispara una flecha en la pierna, devolviéndole el favor de años atrás. Light ordena a Mera que se encargue del resto. Ella se acerca y atrapa a Sasha, quien insiste en que solo buscaba su propia felicidad. Light rechaza esa mentira, preguntándose cómo alguien puede alcanzar la felicidad torturando y humillando a otros. El destino de Sasha queda sellado cuando Mera devora por completo su cuerpo. Poco después, Light comienza a sentir los efectos del arma y cae exhausto. Antes de que el poder lo destruya, activa nuevamente su sello de alma, logrando estabilizarlo. Tiempo después, las sirvientas lo llevan de regreso al abismo para que descanse. Nazuna le pregunta a Ellie si estará bien, y ella admite que no está segura. Explica que, a pesar de pasar 3 años tirando del gacha en el denso maná del abismo, Light solo obtuvo un arma de rareza extraña, cuyo poder resultó demasiado peligroso incluso para ellas. Por esa razón, Light reunió a sus 4 doncellas de nivel 9999 para sellar su poder. En la torre solo liberó uno de los 4 sellos, lo que bastó para destruirle el brazo. Más tarde, Light despierta en su habitación y encuentra a Mei frente a él. Aliviada al verlo bien, Mei le recuerda cuánto sufrió cuando lo conoció y cómo eso la impulsó a ayudarlo a cumplir sus sueños. Sin embargo, le advierte que ninguna ambición vale el sacrificio de su vida, pues todo un reino depende de él. Mientras tanto, en la nación élfica, el canciller recibe la noticia de la desaparición de los caballeros blancos. La reina estalla de furia, aunque un noble le recuerda que llevan 2 días sin noticias. Un mensajero irrumpe anunciando que una gigantesca horda de dragones rodea el reino. La voz de Ellie resuena por telepatía, presentándose como la bruja malvada de la torre gigante y amenaza con erradicar la nación si su gobernante no aparece. Como advertencia, los dragones convierten el bosque en un infierno de fuego. Ellie aterriza en el jardín del palacio y, tras un enfrentamiento, somete a la reina Leaf, escanea sus recuerdos y confirma que decía la verdad. Aún así, indignada por el racismo que encuentra en su mente, ordena liberar a todos los humanos esclavizados y prohíbe cualquier forma de esclavitud, amenazando con borrar a los elfos de la existencia si desobedecen. De regreso al abismo, Mei informa a Light sobre el éxito de la operación. Aunque intenta convencerlo de descansar, él decide ayudar a los recién llegados. Al observar la ciudad humana que crece alrededor de la torre, Light reflexiona sobre su propósito y concluye que, pase lo que pase, protegerá el mundo mientras exista bondad en él. Sabe que erradicar la discriminación será un camino largo, pero con sus doncellas a su lado, se siente preparado para enfrentar cualquier desafío. Con esto hemos llegado al final de este anime. Recuerda dejarnos en los comentarios alguna otra obra antigua o reciente que te gustaría que resumiéramos. Nos vemos hasta la próxima.